Muy buenos días, feliz martes, bienvenidos todos a un nuevo webinar con Meger. El día de hoy es un webinar especial ya que lo estamos teniendo junto con nuestro representante en Guatemala, Sensa. El día de hoy vamos a hablar de soluciones para pruebas de transformadores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y pues vamos a seguir adelante con este webinar. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona su plataforma. En la izquierda, las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación y a la derecha ustedes por favor pueden solicitar sus preguntas, nos pueden enviar sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán respondidos al finalizar la presentación. Nos pueden también solicitar demo, visitar nuestro sitio web em, y también nos pueden hacer preguntas, como ya se los había dicho. Em, Pueden también ajustar sus ventanas acorde a su preferencia, las pueden minimizar, agrandar, remover absolutamente completamente del tablero para ver la presentación más grande, etcétera. Entonces, eso pueden manejarlo acorde a su gusto. Les recuerdo también que esta sesión será grabada y al día de mañana, mediante correo electrónico, ustedes, los que atendieron a la sesión en vivo, recibirán un certificado de asistencia. También les invito a que visiten nuestra página web meger.com/es/events y allí ustedes podrán también ver la agenda de los siguientes webinars que vamos a tener y de los siguientes seminarios, ferias de las que vamos a asistir, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden ver toda la agenda de todo lo que se viene a lo largo del año. Con muchísimo gusto me presento. Yo seré su moderadora el día de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico. También les invito a que contacten conmigo mediante LinkedIn y me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto, hoy les presento a nuestro representante, el día de hoy nuestro panelista. Él es Gerson Cubas, él es de Sensa, Guatemala. Gerson, muy buenos días, ¿cómo estás? Por favor, saluda a nuestra audiencia. Buenos días a todos, muchas gracias por participar. De verdad que estamos muy contentos de este camino hacia el Summit y con esta información, esta presentación que vamos a recibir hoy, estamos seguros de que todos ustedes van a recibir mucha información, mucha expectativa de los equipos Meger, de cosas que conocían, cosas que no conocían. Tenemos expertos muy reconocidos y con mucha experiencia que hoy nos van a compartir y se van a enterar de más al final. Les agradecemos por estar aquí con nosotros, de verdad es un honor y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Gerson. También el día de hoy nos acompaña como disertante, él es Roberto Santori, gerente regional de Latinoamérica, y en pantalla también ustedes pueden ver su correo electrónico para cualquier duda o pregunta que tengan. Roberto estaba aquí, creo que se nos acaba Sí. de ir. ¿Estás aquí? Hola, hola, ¿sí me escuchás, Daniela? Sí, te escuchamos. Hola, Roberto, Bien, buenos días. bien. Gracias por acompañarnos. Bien, bien. Bueno, voy a estar en forma intermitente. Un saludo a toda la gente de Guatemala, a la gente de Latinoamérica. Muy orgulloso de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, me voy a estar comunicando un ratito más tarde con la parte de mi presentación. El plato fuerte hoy es de Raúl Álvarez, así que en breve va a estar también comenzando su presentación el ingeniero Raúl Álvarez. Gracias, Daniela. Gracias, Roberto. Así es, como ya dijo Roberto, tenemos el gustísimo aquí de presentarles a el disertante, uno de los disertantes del día de hoy. Él es Raúl Álvarez, él hace soporte técnico para Meger, pero también trabaja eh, en la universidad. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, gente? Amigos de Centroamérica, de Guatemala, un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, nada, una jornada más que vamos a hacer una presentación sobre este tema tan importante que siempre, como siempre digo, que son los activos, los transformadores de potencia. Así que bueno, con gusto vamos aquí a estar haciendo una primera sección de conceptos técnicos y finalmente en una segunda sección Roberto presentará equipos más, formas más puntuales sobre los cuales podemos utilizar para hacer estos ensayos sobre los cuales vamos a hablar hoy. Así que, Dani, si te parece, empezamos. Sí, adelante. Nada más recordarles a la audiencia que si es que en algún momento dejan de escuchar o de ver, por favor refresquen todo su buscador y van a poder volver a conectar con todo. Adelante, Raúl. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, me tenía un gusto estar con todos ustedes. La presentación del día de hoy, entonces, va a tener como contenido
vamos a repasar los conceptos de las principales pruebas básicas. Nos vamos a centrar en las pruebas básicas, fundamentalmente en transformadores de potencia. También muchos de estos conceptos se aplican a transformadores de tipo de distribución. Básicamente el contenido es el que ustedes están viendo en la pantalla. Vamos a ver la importancia de las pruebas fuera de línea. Vamos a hablar fundamentalmente de pruebas fuera de línea, la importancia que tienen para el diagnóstico de transformadores. Vamos a tratar el diagnóstico de devanados. Vamos a ver por qué no vamos a entrar en los devanados fundamentalmente. Vamos a ver la evaluación de la condición del alineamiento, ¿sí? Particularmente en esto que se viene trabajando hace mucho tiempo y que se ha visto mucha información, que son las mediciones de factor de potencia en Hertz. Y finalmente vamos a cerrar con las pruebas en accesorios críticos en transformadores, que son básicamente los reguladores, especialmente los reguladores bajo carga y los bushings, que están dentro de los transformadores. Bien, entonces, empezando con las pruebas, o con la importancia que tienen las pruebas fuera de línea para el diagnóstico de transformadores. Bueno, dado que los transformadores son elementos claves en la infraestructura eléctrica y requieren la máxima disponibilidad, las evaluaciones, las licitaciones que se hacen en los llamados, digamos, las cotizaciones, deben basarse en múltiples factores, no solamente en aspectos económicos, ¿sí? Entonces es recomendable analizar, además de los requisitos mínimos, otros aspectos como riesgos, digamos, comerciales, riesgos de diseño, también ingeniería, aspectos que tienen con la ingeniería, las instalaciones donde se va a fabricar el transformador, cuáles son las pruebas, la capacidad del transporte, desde la fábrica hasta el lugar de emplazamiento, el control de calidad y entre otros aspectos. O sea, todo lo que es, digamos, la licitación del transformador es un proceso en sí mismo y muy crítico, ¿sí? Yo diría que uno de los más críticos para asegurar la vida operativa del transformador, ¿sí? La correcta especificación, el correcto diseño y el correcto, digamos, ensayo de aceptación en fábrica. Entonces, el objetivo de los ensayos es verificar si los transformadores entonces son aptos o no para soportar los requisitos para los cuales han sido especificados y fabricados, ¿okay? Entre los aspectos más relevantes que nosotros podemos, digamos, destacar de los ensayos es asegurar que los transformadores obviamente cumplen con las especificaciones para los cuales han sido diseñados, verificar que el transformador cumple con los requerimientos normativos o recomendaciones normativas, asegurarnos que las características eléctricas caracterizan al transformador, también obtener valores de referencia si es que nunca hicimos una intervención de mantenimiento, ¿sí? Y también, por supuesto, realizar un diagnóstico, obviamente, para prevenir, digamos, algo que siempre queremos evitar en los transformadores, que son los fallos intempestivos. Bien, entonces, los ensayos básicamente los podemos clasificar como ensayos de tipo, rutina y especiales adicionales, que son los ensayos que típicamente nosotros realizamos en fábrica, y los ensayos de comisionado, que son los ensayos que realizamos con el transformador ya, digamos, en el lugar de emplazamiento. ¿Okay? Los ensayos de tipo, como ya sabemos, caracterizan el diseño del transformador, los de rutina, la construcción del transformador, y los ensayos especiales son aquellas pruebas que nosotros especificamos para verificar que el transformador, digamos, cumple con determinado desempeño para una determinada condición operativa especial en la cual va a operar. ¿Okay? Tipo rutinas son obligatorios, especiales y adicionales normalmente se especifica o los especifica el comprador del transformador. Y por supuesto que después tenemos las pruebas que nosotros hacemos en el sitio, que son los ensayos de comisionado y mantenimiento, ¿sí? Que los podemos clasificar en pruebas SAT o, digamos, o de Site Acceptance, es decir, las pruebas de aceptación en el servicio y previo a energizarlas, y aquellas pruebas que conocemos como ACMD, que serían las condiciones de diagnóstico y monitoreo del transformador. Esto ya, digamos, durante la vida operativa del transformador. ¿Okay? Entonces, los ensayos SAT, que son los ensayos de aceptación, son realizados una vez que el transformador ha sido instalado y ubicado en su lugar final. Estos ensayos tienen como objeto asegurar la energización segura del transformador, como les había comentado, verificar que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte y la instalación, y confirma que el transformador está listo para operar según las especificaciones. Incluyen pruebas como resistencia a aislamiento, relación de transformación, medición de la resistencia de devanados, etc. ¿Okay? La realización de estos ensayos es crucial para detectar cualquier problema antes que el transformador entre en servicio, para garantizar así la seguridad y la confiabilidad de, digamos, la operación del transformador. ¿Okay?
Los ensayos ASMD, que serían los ensayos de supervisión y diagnóstico de la condición, ¿sí? Son ensayos que podemos considerar un poco más avanzados y más detallados, y se enfocan en el monitoreo continuo y diagnóstico del estado del transformador durante la condición operativa, ¿sí? Durante la vida útil del transformador. Y el objetivo que tienen estos ensayos es monitorear las tendencias de diversos parámetros, como la temperatura, las descargas parciales, la composición del aceite, pueden ser las vibraciones. Mediante la supervisión y el análisis de esos datos es posible detectar signos tempranos de deterioro o fallos inminentes, permitiendo tomar obviamente acciones preventivas y planificar así el mantenimiento de una manera más eficiente. ¿Okay? Bien, una de las principales dificultades que tienen estos ensayos es que en las condiciones de sitio no siempre son reproducibles comparadas a las condiciones controladas que se hacen en un laboratorio. Por lo tanto, esto puede afectar la trazabilidad y la comprensión de los resultados que nosotros obtenemos en el campo durante los ensayos en fábrica. Factores como las condiciones ambientales o las interferencias electromagnéticas, digamos, en el lugar de emplazamiento del transformador, pueden ser restricciones o influir en los resultados en el campo. Por lo tanto, son cuestiones que tenemos que considerar a la hora de la ejecución de estos ensayos. Bien, los ensayos los podemos clasificar entonces en fuera de línea y en línea, ya lo que estamos haciendo ya con el transformador instalado. ¿Okay? Los ensayos, fuera de línea serían ensayos que nosotros hacemos con el transformador completamente descentralizado y libre de cualquier otro tipo de conexión. Eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando hablamos del aislamiento, si tenemos alguna barra o algún cable conectado junto al bushing del transformador, vamos a estar ensayando no solo el aislamiento de nuestro transformador, sino también el aislamiento de aquella barra o de aquel cable que estuviera conectado junto al borne. Por eso es muy importante, y aunque duele y a veces cuesta, asegurarse de que a la hora de estas pruebas, ¿sí? Particularmente las que tienen que ver con el aislamiento, el transformador está desvinculado de cualquier tipo de conexión. Las pruebas en línea, en cambio, son pruebas en las cuales nosotros hacemos un monitoreo de un determinado parámetro, como por ejemplo las descargas parciales, y el transformador está conectado, digamos, al resto del sistema. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en pruebas básicas, por lo tanto nos vamos a enfocar fundamentalmente en pruebas fuera de línea. ¿Okay? A su vez, las pruebas fuera de línea las podemos clasificar, de acuerdo a una clasificación que les voy a mostrar más adelante, como pruebas básicas y pruebas avanzadas. ¿Okay? La ventaja que tiene, digamos, los ensayos en línea es que nos permiten alertas tempranas, nos dan un seguimiento, podemos optimizar costos y hacer un seguimiento de datos con el transformador en servicio. ¿Okay? Bien, pero como les decía, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en las pruebas fuera de línea y en el día de hoy en lo que tiene que ver en las pruebas justamente básicas. Antes de seguir, siempre me gusta remarcar los aspectos normativos. En normativas fundamentalmente tenemos dos normativas a nivel internacional. Una es la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? Que digamos, prepara y publica normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y aquellas que estén relacionadas con estos aspectos, ¿sí? Ya desde el año 1906, y se establece las normas globales que aseguran la calidad, la seguridad, la eficiencia y por sobre todo la intercambiabilidad o la compatibilidad de productos, digamos, sistemas, de los sistemas eléctricos. Bien, por otro lado tenemos también las normas IEEE, que son fundamentalmente las que por ahí tienen un poco más de difusión en Centroamérica. Es de la Asociación Profesional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que fue fundada en 1963, y también, digamos, son trata, digamos, aspectos técnicos en lo que respecta a la parte eléctrica muy similares a los de IEC. De hecho, en la actualidad hay muchas normas que se elaboran en forma conjunta, es el Dual Law que se conoce en la jerga, es decir, normas IEC y IEEE, y que tratan, digamos, exactamente los mismos temas, es una norma conjunta. ¿Okay? La particularidad que tenemos aquí para lo que es mantenimiento es que del lado de IEC no tenemos muchas normas o normas específicas para el mantenimiento de transformadores, pero sí por el lado de IEEE. Por el lado de IEEE tenemos algunas normas que se refieren exclusivamente a la parte de mantenimiento. Y bien, y si bien no es, digamos, una entidad normativa, SIGRE, que sería algo así como la traducción al español como el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, es una organización global sin fines de lucro dedicada al desarrollo del sector eléctrico
que fomentan la investigación y el intercambio de conocimientos y de mejores prácticas en lo que tiene que ver con la generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica, promoviendo justamente la innovación y la colaboración, la interrelación entre expertos e instituciones, digamos, de distintas partes del mundo. Se encuentra conformado básicamente por 12 comités de estudios, siendo justamente el comité A2 el comité de transformadores de potencia y reactores. ¿Okay? Estos comités de estudios se conforman por grupos de trabajo, algo que se conoce en la jerga como working groups, que investigan diversas temáticas del comité de estudio, y al finalizar esos estudios, que pueden llevar 3, 4, 5 años, se emiten lo que se conoce como informes técnicos o technical brochures. ¿Okay? Muchas veces, ¿sí?, estos technical brochures terminan siendo la base o el sustento técnico para la actualización de las normas, en especial las normas IEC. Aquí particularmente les estoy mostrando la norma IEEE, digamos, que tenemos para el mantenimiento, que es la IEEE 57152 del año 2013. Actualmente esta norma está en proceso de revisión, ¿sí? No es que esté discontinuada, sino que a IEEE le asigna un nombre de archivado, ¿sí? Y hay un comité de estudio que está justamente haciendo en la actualidad el proceso de revisión. Se estima que a finales de este año que viene, estaría ya la versión revisada de esta normativa. Por su parte, recuerden, no tiene carácter normativo. Tenemos el documento técnico de SIGRE 445, esta que es una de las guías más conocidas para el mantenimiento de transformadores. Y les comento que actualmente este Technical Brochure, este reporte, del año 2011, está en proceso de revisión. Hay un grupo de trabajo, un working group, que es el A269, que ya tiene en etapa final la revisión de este documento, y estimamos que entre el primer semestre digamos, o antes de fin de año, estaría, digamos, ya publicada la nueva revisión de este documento. Y finalmente, también a modo de referencia, les puedo agregar o les puedo mencionar una norma que está pensada también para el mantenimiento de todo tipo de activos, que es la norma NETA MTS 2023. De allí no solamente se incluyen transformadores, sino, digamos, la mayoría de los activos que tenemos en una subestación, interruptores, cables, lo que fuere. ¿Okay? Por supuesto que estas dos primeras referencias que yo lo estoy indicando están más específicas y más orientadas al diagnóstico de transformador, y la otra es un tanto más general. Bien, si repasamos un poquito las estadísticas de fallas actualizadas, esto ustedes lo han visto en muchas presentaciones, pero aquí yo lo que les voy a mostrar es una de las más actuales que hay a nivel mundial, a nivel internacional, que es justamente la que surgió de un reporte técnico de SIGRE, un trabajo técnico de SIGRE que se estuvo haciendo durante 4 años y que se publicó justamente a finales del año pasado, que es el Technical Brochure 939 del año 2024, en septiembre concretamente. Fíjense que aquí este grupo de trabajo investigó las fallas en distintas partes de transformadores en distintas partes del mundo, entre tensiones, voltajes de entre los 100 a los 700 kilovoltios. En total registraron o analizaron unas 848 fallas. Y fíjense que lo que se concluye de este análisis general, por supuesto que este documento tiene un análisis de todo tipo y se abarca de todo tipo, pero este es digamos, una de las conclusiones que les quería mostrar, se centra fundamentalmente en que las fallas fundamentalmente las clasifica como fallas en los devanados, en los bushings y en el selector de toma. Si ustedes se fijan, la mayoría de las fallas, ¿sí?, las tenemos un 37% en los devanados, un 25% en bushings y un 19% en el selector de toma, ¿sí?, en el regulador, por ejemplo, el regulador bajo carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que algo interesante, que tenemos casi más de un tercio de las fallas, ¿sí?, en accesorios que corresponden al transformador, ¿sí?, y el otro tercio casi prácticamente a fallas que ocurren en los devanados, ¿sí? Y esa es la razón por la cual esta presentación está orientada un poco en esa dirección, ¿sí?, a analizar, ¿sí?, o a presentar o a repasar, porque seguramente muchos de ustedes conocen cuáles son las pruebas que detectan problemas en estas 3 componentes del transformador. Bien, vamos a seguir con esto, y así es como llegamos digamos, a esta hoja de clasificación de pruebas, que a mí siempre me gusta mucho utilizar para clasificar las pruebas. Lo que hace el documento de SIGRE 445 clasifica los ensayos como avanzados y básicos para los tradicionales tipos, digamos, para los distintos tipos de efectos que nosotros podemos tener. Y dependiendo cuál sea la prueba que hagamos, es el tipo de efectos que nosotros vamos a poder encontrar. Si nos vamos a referir a las pruebas básicas, ahí saco únicamente las pruebas básicas,
fíjense que haciendo las pruebas básicas nosotros podemos encontrar problemas de integridad en el circuito magnético, problemas de aislamiento en el circuito magnético, geometría en los devanados, continuidad en los devanados, bushing y regulador bajo carga y también fuera de carga, si fuera el caso, aislamiento de devanados y bushings y problemas de aislamientos entre espiras. Estos son básicamente los 6 típicos clásicos de fallas que pueden haber en transformadores. Y si nos fijamos, ¿sí? Una de las primeras conclusiones que sacamos aquí es que con las pruebas básicas podemos encontrar los 5 tipos de defectos. ¿Okay? Realizando la totalidad de las pruebas básicas, de acuerdo a esta clasificación de SIGRE, podemos encontrar los distintos tipos de defectos. Muchos de ustedes están familiarizados con algo que es muy importante y que no debe faltar en el diagnóstico de cualquier tipo de transformador, y más todavía los críticos, el análisis de gases disueltos. ¿Sí? Ustedes saben que distintos tipos de fallas generan gases, ¿sí? Dentro del líquido eléctrico. Una toma de esa muestra de ese gas me permite a mí, mediante distintos métodos, detectar qué tipo de falla nosotros tenemos en nuestro transformador, que básicamente las podemos clasificar en fallas térmicas, ¿sí? O fallas dieléctricas. Las fallas térmicas son de baja temperatura, están normalmente por debajo de los 300 grados, y el gas característico, por ejemplo, es el metano y el etano. En las fallas eléctricas, digamos, de temperatura media, que estaríamos entre 300 y 700 grados, el gas ahí preponderante es fundamentalmente el etileno, y ya fallas térmicas, digamos, de alta temperatura, superiores a los 700 grados, es justamente el acetileno el gas que más preponderancia tiene. Lo que yo les estoy estableciendo aquí, mostrando en la presentación, justamente, es la relación que hay en el DGA respecto a cada una de las pruebas. ¿Okay? Es decir, cuando encontramos, por ejemplo, el problema de aislamiento en el circuito magnético, podríamos encontrar en el análisis de gases disueltos una falla térmica del tipo T1, T2 o T3. O, por ejemplo, cuando tenemos falla de aislamiento a 3 pilas, podríamos encontrar que en el DGA diagnosticar una falla del tipo de baja energía, o media, o alta incluso, y también la aparición de mecanismos de descargas parciales. Bien, sigamos. Vamos a empezar ahora con los conceptos básicos de cada prueba. Vamos a empezar con la prueba de reacción de transformación. Aquí el objeto es aplicar una tensión alterna en el devanado y medir las tensiones de voltaje entre el devanado primario y secundario. Hoy la tecnología permite que esta prueba se pueda realizar con, digamos, tanto sea aplicando voltaje del lado secundario como del primario, o viceversa. Ahora más adelante le voy a comentar por qué o qué ventaja puede tener esto. El tipo de efecto que encontramos aquí, como vimos, cortocircuitos entre espiras o algún tipo de problema severo en el conmutador, ¿sí? O en el regulador. El instrumento utilizado es un relaciómetro. Como les decía hoy, es posible medir en lo que se conoce por elevación o reducción. La ventaja que tenemos cuando medimos por reducción significa aplicar un voltaje del lado del secundario, y lo que vamos a hacer es vamos a inyectar o vamos a generar una corriente de magnetización más importante, y con eso lo que vamos a estar haciendo, entre otras cosas, es mejorando la resolución de la medición. Por supuesto que ese voltaje no tiene que ser muy elevado, porque si no induciríamos un voltaje muy elevado en el devanado primario. ¿Okay? Y eso podría ser peligroso para el instrumental y el operario. Pero no, hoy hay instrumentos disponibles que detectan cuál es el máximo voltaje que es capaz de medir sin que poner en riesgo el instrumento del lado primario, y de esa manera medir con una mejor sensibilidad. Por supuesto que también existen relaciómetros trifásicos que me garantizan, o que me permiten, más que me garantizar, realizar una prueba con igual precisión que aquellos relaciómetros que son monofásicos, pero sí con una mayor velocidad. ¿Okay? Y también una ventaja que tienen estos relaciómetros trifásicos que existen hoy día es que me permiten la medición de grupos de conexión digamos, extraños que podemos tener, donde se requiere una excitación trifásica. Bien, en cualquier caso, los límites aceptables, 0,5%, lo que nosotros medimos tiene que referir como máximo al valor de placa. ¿Okay? La complejidad de la prueba es baja, el tiempo requerido es de aproximadamente 1 minuto, o esto depende del tipo de regulador que tengamos. Si tiene muchas posiciones puede demandar alguna decena de minutos, y las precauciones que tenemos que tener es, obviamente, los conexionados, conectar el equipo o instrumento, las pinzas, los cables correctamente, y asegurar preferiblemente que el transformador se encuentra desmagnetizado previo a la ejecución de esta prueba, porque esto puede alterar el resultado de la prueba de relación. En lo que respecta a la prueba de resistencia de devanados, es una prueba dual, donde ahora lo que vamos a hacer, en vez de medir la relación, vamos a medir la resistencia que tiene cada devanado. ¿Okay?
El tipo de efecto que vamos a encontrar es problemas de continuidad, problemas severos en el regulador. Aquí el instrumento que utilizamos es un ohmímetro. ¿Okay? Los límites aceptables aquí es comparar lo que nosotros medimos respecto a los valores de referencia o de fábrica, si tuviéramos. Las diferencias deben ser inferiores al 5%. Por supuesto que referidos a la misma temperatura, porque si hablamos de resistencia, estamos hablando de una dependencia con la temperatura. La complejidad de la prueba aquí es baja, ¿okay? Y el tiempo requerido también depende de la cantidad de posiciones del regulador, ¿okay? Y las precauciones que tenemos que tener aquí es que para que la prueba sea efectiva, nosotros tenemos que lograr que el núcleo lo magnetizamos. Es decir, que desaparece la parte inductiva de la bobina. ¿Y eso cuándo lo logramos? Logramos que desaparezca la parte inductiva, es decir, logramos magnetizar el núcleo cuando inyectamos aproximadamente una corriente continua que está en el orden del entre 1 al 10% de la corriente nominal en corriente alterna. En números redondos, si la corriente nominal de nuestro devanado es de 100 amperios, si AC, tendríamos que inyectar una corriente que esté en el orden entre 1 a 10 amperios DC. De esa manera vamos a garantizar de que el núcleo se encuentra saturado. De todas maneras, hoy los ohmímetros también ya modernos, recomiendan, ¿sí? Cuáles son los valores a inyectar, o más que eso, nos indican si tenemos una estabilización en la medición de la resistencia o no. La siguiente prueba es corriente de excitación. Aquí la idea es aplicar un voltaje AC en el devanado primario normalmente y medir la corriente en forma monofásica. Aquí el tipo de defecto que encontramos es cortocircuito entre espiras y problemas en el núcleo. Aquí utilizamos una fuente AC, normalmente el mismo equipo de factor de potencia y tangente delta que usamos para la prueba que vamos a hablar más adelante. Aquí los límites recomendados es, aquí simplemente IEEE, por ejemplo, dice analizar tendencias. Y por su parte, SIGRE 445 dice que entre la fase 1 y la fase 3, es decir, las fases extremas, las corrientes tienen que ser similares, del orden del 5% entre sí, y en la fase 2 normalmente puede ser inferior hasta un 30%. La complejidad de la prueba es baja, ¿okay? El tiempo requerido depende también de la cantidad de posiciones del regulador, porque esto, si ponemos más o menos espiras, obviamente que la corriente de excitación va a cambiar. Y las precauciones que tenemos que tener aquí, obviamente que es seguridad, porque estamos aplicando voltajes que pueden tener un valor elevado. La siguiente prueba básica es la impedancia o la reactancia de dispersión. Aquí la idea es medir la impedancia o la reactancia cortocircuito del transformador. Aquí los defectos que vamos a encontrar son deformaciones en los devanados, ¿no? o que son como consecuencia de un cambio en el flujo de dispersión que tenemos entre el bobinado primario y el bobinado secundario. ¿Okay? El instrumento que utilizamos aquí es un medidor de reactancia de dispersión. ¿Okay? Estas funciones, por supuesto, que pueden estar incluidas en los conocidos equipos multifunciones que hay en el mercado. Los límites aceptables son inferiores al 3%, y IEEE dice que, por ejemplo, tanto IEEE como NETA, la norma NETA, por ejemplo, dice que lo que nosotros medimos tiene que diferir hasta un 3% respecto al valor de placa. La complejidad de la prueba aquí es baja, el tiempo requerido es bajo, es una prueba que se hace relativamente rápida, menos de 5 minutos. ¿Okay? Esto, por supuesto, que depende de la posición del regulador. Normalmente la impedancia de cortocircuito se define únicamente para la posición nominal, normalmente, y a veces del regulador, y a veces para la posición nominal y los puntos extremos. Aquí las precauciones que tenemos que tener es que el secundario al momento de la prueba lo vamos a tener que poner en cortocircuito, y lo importante es que ese cortocircuito sea con un calibre de conductor adecuado, ya que pueda circular una corriente elevada. ¿Okay? Y simplemente comparamos lo que nosotros medimos con el valor de placa. En este caso, fíjense que aquí dio una diferencia superior a ese 3%. Aquí aplica, es muy importante tener en cuenta lo que se conoce como el modelo equivalente, el equivalente trifásico. Aquí la medición de un transformador trifásico, la medición de la impedancia cortocircuito de una fase no es comparable con el valor de placa. Aquí la medición básicamente consiste en inyectar una corriente constante y medir las tensiones en las tres fases, y de ahí se aplica una ecuación matemática y se calcula, digamos, en valor por unidad la impedancia de cortocircuito. Entonces, como les decía, en este caso, fíjense que la impedancia tiene una diferencia superior, difiere un 6%, y en estos casos, por ejemplo, SIGRE recomienda realizar una prueba más sensible para determinar cuál puede ser el sentido o el objeto del cambio en la reactancia de dispersión con una prueba de análisis de respuesta a frecuencia.
Para el análisis de respuesta de frecuencia es una prueba que se interrelaciona mucho con la prueba de reactancia de dispersión. Bien, una de las pruebas que ustedes más conocen, y seguramente las que todos aplican, que es la prueba de resistencia de aislamiento. Aquí la metodología consiste en aplicar una tensión continua y medir la resistencia de aislamiento. ¿De qué aislamiento? De los devanados primarios respecto a tierra, de los primarios entre secundarios y de secundarios respecto a tierra. Y también podemos medir algo que se conoce como el índice de polarización, que es la relación entre la resistencia de aislamiento a los 10 minutos respecto al minuto. Aquí los tipos de efectos que podemos encontrar, efectos en el aislamiento, básicamente debido a humedad, deterioro o envejecimiento, se utiliza un megómetro. Los límites aceptables por IEEE. IEEE no indica valores básicamente de resistencia de aislamiento, sí indica valores de, por ejemplo, índice de polarización, que son los que les muestro aquí en la tabla, IEEE 57152, donde, por ejemplo, como ven, entre 1 a 1.1 lo clasifica como pobre. Por su parte, la norma neta también propone distintos tipos más que valores de índice de polarización, resistencia de elementos. Fíjense que dependiendo cuál es la tensión más elevada de nuestro transformador, ¿sí?, indica cuál sería o cuál debería ser la tensión de ensayo, ¿sí? Y dependiendo si el transformador es seco o inmerso en aceite, que es un líquido, que es lo que estamos hablando nosotros, indica, digamos, los valores de resistencia de aislamiento mínimo a 20 grados centígrados. ¿Sí? SIGRE 445 también de igual manera establece o recomienda valores de resistencia de aislamiento para distintos tipos de tensiones. Bien, aquí la complejidad de la prueba es baja. No tenemos manera de corregir la temperatura, ya esto lo adelanto. ¿Sí? Hay algunas tablas empíricas, pero bueno, no pueden asegurar precisión en esto. El tiempo requerido es de aproximadamente unos 30 minutos si es que medimos los índices de polarización de los 3 aislamientos. Y las precauciones que tenemos que tener aquí es que justamente una de las cosas que indica la norma IEEE es que tenemos que procurar hacer la prueba con el aislamiento lo más cercano a 20 grados centígrados, cosa que es bastante difícil de hacer. Como les decía, por ejemplo, la norma neta, fíjense que les propone una especie de tabla que, ante nada, podríamos utilizar para realizar una corrección a una temperatura de 20 grados centígrados, pero, insisto, estas tablas son relativas y como vamos a ver en la parte de factor de potencia, no podemos asegurar que sirvan para todos los transformadores. Entonces hay que manejar, hay que comprar aislamientos impregnados. Pueden tener un bajo IP, eso es muy importante. El IP puede ser bajo y aún así el sistema de aislamiento estar en muy buen estado. De hecho, SIGRE 445 es una prueba que no les simpatiza mucho, la prueba de resistencia de aislamiento y la índice de polarización, e indica que antes de realizar esa prueba, ¿sí?, recomiendan, si queremos saber cómo está el sistema eléctrico, realizar una prueba de, por ejemplo, espectroscopía eléctrica, más que resistencia de aislamiento con índice de polarización. Personalmente opino lo mismo. Me he encontrado con transformadores donde el IP me ha dado bajo y resulta que el aislamiento está en excelentes condiciones. De hecho, un transformador nuevo. Así que esta prueba, insisto, en cualquier caso, si la manejan como práctica, manéjenla con precaución, teniendo en cuenta estas consideraciones. Bien, otra de las pruebas importantes, esto más que nada aplica para transformadores en potencia, es la resistencia de aislamiento del núcleo. Aquí los transformadores de potencia, transformadores de elevada tensión, la conexión al núcleo se realiza en un único punto y por supuesto que esa conexión normalmente es en forma externa. Aquí la idea es medir cuál es remover esa conexión del núcleo y aplicar un voltaje que no sea superior, que no sea muy grande, utilizando un megómetro, y se mide cuál es la resistencia que tiene el aislamiento del núcleo respecto a tierra. ¿Sí? Ahí, como ven en la fotografía, esa conexión se realiza en forma externa y ahí aplicando un voltaje que, no, insisto, no tiene que ser muy elevado, ¿sí? Normalmente utilizamos un voltaje de hasta unos 500 voltios, podemos clasificar, ¿sí?, cómo se encuentra el estado de aislamiento del núcleo. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese elemento del núcleo se puede romper, por ejemplo, o dañar durante el transporte, durante algún movimiento, y empezar a generar, por ejemplo, en el DGA, en análisis de gases disueltos, puntos calientes. ¿Okay? Y esto es una forma rápida mediante la cual nosotros podemos detectar justamente la presencia de esos puntos calientes. Bien, ahora les voy a hablar, digamos, de una de las pruebas más importantes y más relevantes. Fíjense que la saqué de lo que son las pruebas básicas, que es la prueba de factor de potencia. Aquí no me voy a tener a la base de todo el fundamento, porque seguramente ustedes ya lo conocen, pero fijémonos que de todas las pruebas básicas, la prueba de factor de potencia, o factor de disipación, o tangente delta, es la prueba que mayor cantidad de efectos típicos puede encontrar en un transformador.
Esta es la razón por la cual, de hecho, fíjense, resistencia de aislamiento puede encontrar 2 tipos de efectos, mientras que el factor de potencia puede encontrar 4 tipos de efectos típicos. Esta es justamente una de las razones, una de las explicaciones que ustedes pueden ver por qué decimos siempre que la prueba de factor de potencia es una de las pruebas más relevantes que nosotros podemos hacer. De hecho, fíjense que IEEE 152, recuerden, la única norma de mantenimiento que tenemos a nivel internacional, está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Dice que, por ejemplo, el factor de potencia es conocido como uno de los métodos más efectivos para evaluar el estado general de un transformador y es fundamental para un programa de mantenimiento basado en la condición. ¿Ok? No me voy a tener, como les decía, en todo este desarrollo, ustedes ya lo conocen, pero a nosotros al elemento lo caracterizamos como un circuito resistivo capacitivo, donde va a haber una determinada componente de pérdidas que se representa por la resistencia, por el resistor, ¿ok? Y lo que nosotros queremos ver es cuál es ese nivel de pérdidas asociado a ese resistor en paralelo, ¿ok? El coseno de la corriente, de la corriente total respecto de la corriente resistiva de pérdidas es lo que conocemos como factor de potencia, y el ángulo delta, la tangente delta entre la componente capacitiva y la corriente total es lo que conocemos como tangente delta. En un aislamiento que se encuentra en buen estado, phi es muy grande, delta es muy pequeño, y se da justamente esta identidad trigonométrica que estamos abajo, que hay una relación entre el factor de potencia y el factor de disipación, y que encontramos que básicamente tanto factor de potencia como factor de disipación o tangente delta son aproximadamente iguales, muy parecidos entre sí. ¿Okay? Otra de las cosas que quiero repasar rápidamente, recuerden que este modelo dieléctrico tiene sentido únicamente en el primer cuadrante. ¿Qué significa eso? Que el factor de potencia nunca puede ser negativo. Para que el factor de potencia sea negativo, la corriente resistiva tendría que ser negativa. Y, o sea, en vez de disipar energía, genera energía, ¿sí? Y eso en un sistema eléctrico no tiene sentido físico. Por lo tanto, cuando medimos un factor de potencia negativo, pueden pasar 2 cosas. O que estemos midiendo mal, hayamos conectado mal nuestro equipo de pruebas, o que el transformador internamente pueda tener algún tipo de pantalla electrostática que nos está haciendo como una corriente derivada a tierra que nosotros no podemos controlar. Si ese es el último caso, lamentablemente no vamos a poder medir en forma correcta, a no ser que nosotros podamos remover esa pantalla, y obviamente eso implicaría que tengamos que desarmar el transformador. Entonces, resumiendo, lo importante de esto es que recuerden que el factor de potencia siempre tiene que ser positivo, ¿sí? No puede ser negativo. Si es negativo, no tiene sentido físico y tenemos que buscar o encontrar la razón de por qué estamos midiendo ese valor en forma, con, digamos, valor absoluto negativo. Bien, el modelo capacitivo del transformador, digamos, el paso a considerar previo a la prueba, entonces, como decía, verificar la conexión a tierra del transformador, muy importante. El segundo paso, verificar los datos de placa, una de las cosas por las que siempre tenemos que arrancar. Remover la conexión de las barras y los cables que tengamos conectados al transformador. Es muy importante esto que podamos hacerlo porque nos interesa, como les decía anteriormente, caracterizar el sistema de aislamiento de nuestro transformador. Interconectar todos los bushings que tengan el mismo nivel de tensión entre sí, ¿ok? Y así nos quedan conformándose básicamente en un transformador de 2 devanados, por ejemplo, 3 aislamientos, que son el aislamiento interdevanado, donde tenemos la mayor proporción de celulosa normalmente, el aislamiento de alta tensión respecto a tierra y el aislamiento de baja tensión respecto a tierra. Los métodos de pruebas que utilizan hoy los equipos, los instrumentos que hacen estas pruebas son UST, GCT, Conguard, de Blue. Hoy los instrumentos hacen esto prácticamente solo, todo por nosotros. Simplemente nosotros hacemos las conexiones y ellos solo se encargan de hacer estas conexiones en forma automática. Otro elemento que quisiera también repasar con ustedes, recuerden que un aislamiento impregnado, ahora estamos hablando fundamentalmente, este webinar está orientado a transformadores de potencia barra potencias medias, donde ahora estamos hablando de transformadores inmersos en líquidos, ¿sí? O en aceite, si ustedes quieren, ¿sí? Una característica que tenemos en este tipo de aislamiento, es decir, aislamientos impregnados, es que el factor de potencia no depende con el voltaje. Eso significa que nosotros si hiciéramos una prueba a 100 voltios, ¿sí? A 500 voltios o a 10 kilovoltios, el factor de potencia tendría que ser invariante con el voltaje, ¿sí? Esta es una de las condiciones necesarias que necesitamos para saber que nuestro sistema de aislamiento se encuentra en buenas condiciones. Si encontramos que el factor de potencia cambia con el voltaje, estamos ante un transformador que está deteriorado y muy probablemente tenga mecanismos de descargas parciales. Entonces,
para que un sistema de aislamiento esté en buenas condiciones, nosotros tenemos que cumplir que el factor de potencia sea bajo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es bajo, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es un valor adecuado. Y la segunda condición es que el factor de potencia, entonces, no debe variar con el voltaje. Pero, lamentablemente, estas condiciones son necesarias, pero no suficientes. ¿Qué significa eso? Que el factor de potencia no puede no variar con el voltaje, el factor de potencia puede ser muy bajo, ¿ok? Pero aún así el sistema de aislamiento va a estar en malas condiciones. Aquí vamos a hacer un repaso rápido respecto a los valores que son valores buenos, ¿sí? Valores admitidos, valores de un aislamiento en buenas condiciones. De acuerdo de EEE 57152, recuerden, en proceso de revisión actualmente, dice que los valores de factor de potencia, por ejemplo, para transformadores por debajo de 230 kilovoltios, ¿sí?, que están en uso, tiene que ser del 1%. ¿Okay? Y para transformadores de mayor voltaje igual. Es decir, factor de potencia máximo 1% para transformadores de potencia. Si quiere 445 dice exactamente lo mismo, a frecuencia de red de 20 grados centígrados, ¿sí?, para transformar el servicio el factor de potencia debe ser 1%. Y neta, abre un poquito más el juego y fíjense que ahí para aceite, para transformar distribución, les admite un factor de potencia de hasta 2%. ¿Okay? Pero en potencia también coincide en sincronismo con lo que es IEEE y SIGRE. Resumiendo entonces, en transformador de potencia, ¿sí?, el factor de potencia debe ser de 1%, ¿sí?, y siempre referidos a 20 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, ahora volvemos a la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un transformador en el cual medimos un factor de potencia de 0,6. ¿Podemos decir que es saludable? Vamos a suponer que no tenemos variación del factor de potencia con el voltaje, ¿sí? ¿Realmente podemos decir que no tiene humedad? ¿Podemos decir que el aceite o líquido eléctrico de ese transformador está bueno? Y por el contrario, si el factor de potencia fuera de 1.7, que ya sabemos que es algo malo, ¿sí?, a frecuencia de red, ¿dónde está el problema? Porque nosotros en nuestro transformador tenemos papel y tenemos líquido eléctrico. Es decir, cambiamos el líquido eléctrico, el aceite, o lo secamos, o hacemos las dos cosas. ¿Cómo sabemos eso? Muchas veces dicen, con una prueba química. Esas pruebas químicas no son del todo precisas para las condiciones en las cuales podemos tener el transformador, porque, por ejemplo, la humedad pasa del papel al aceite, del aceite al papel, dependiendo cuál sea la temperatura del transformador. Por eso es bastante crítico determinar en forma indirecta el contenido de humedad en la celulosa. ¿Okay? Y saber si el aceite está bueno. Bien, otro de los temas importantes que les quería mencionar, que es muy relevante, y esto es la tecnología, esto ya es un desarrollo que está patentado por parte de MED desde hace un tiempo, y que es la corrección del factor de potencia con la temperatura, ¿sí? Se ha encontrado una correlación aplicando Arrhenius entre cómo se comporta el factor de potencia con la frecuencia, ¿sí?, y cómo se comporta el factor de potencia con la temperatura. En concreto, si nosotros hiciéramos, ¿sí?, una relación, ¿sí?, o una prueba en la cual verificamos cómo varía el factor de potencia con la frecuencia, aplicando Arrhenius, ¿sí?, y unas ecuaciones, insisto, una relación matemática, podemos encontrar cómo se comporta el factor de potencia con la temperatura. Esto es lo que se conoce como corrección individual de temperatura. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Es que el factor de corrección individual de temperatura depende del estado eléctrico puntual de un transformador. De hecho, para un transformador o un bushing, que también podemos hablar de bushing impregnado en aceite, este factor puede cambiar con la temperatura. De hecho, fíjense que IEEE mismo le está diciendo que el factor de potencia es UTC errático, de tal manera que ninguna tabla se puede utilizar para todos los casos. ¿Okay? Lo que les estoy mostrando aquí es una experiencia de un mismo transformador, donde ven en el eje Y el factor de potencia, en el eje X la temperatura, y vemos claramente, ¿sí?, cómo en dos estados distintos, fíjense que primero se midió con el transformador con humedad media, aceite en buen estado, y 3 años después se midió, la humedad ya estaba, el transformador estaba muy humedecido con aceite envejecido, el factor de corrección cambió, pasó de 0,35 a 0,75 para la misma temperatura. Y esta es la razón por la cual una tabla, ¿sí?, no puede realmente ser utilizada para todos los transformadores, porque, de vuelta, el factor de potencia depende fundamentalmente, con respecto a la temperatura, del estado eléctrico del transformador. Bien, las mediciones nosotros las podemos clasificar del factor de potencia como mediciones de red, que son las que típicamente realizamos en Guatemala, en Centroamérica, 60 Hz, pero también podemos realizar mediciones en función de la frecuencia, que las podemos clasificar en mediciones de banda angosta o mediciones de banda ancha. ¿Okay? Típicamente las mediciones de banda angosta las realizamos entre 1 a 505 Hz y las mediciones de banda ancha las podemos realizar
entre 1 MHz a 1 kHz. Las primeras mediciones me van a dar mayor información sobre el estado eléctrico que las pruebas hechas a la frecuencia de red. Y las mediciones de banda ancha me van a poder decir a mí cómo está el papel y cómo está el aceite. Nosotros nos vamos a centrar, en este caso puntual, a las mediciones de banda angosta. Es una prueba que no lleva mucho más tiempo que una prueba a frecuencia de red. Es decir, en 3 minutos podemos hacer una respuesta eléctrica de banda angosta rápidamente. Y en particular nos interesan las frecuencias de 1 Hz. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo son 3 aislamientos diferentes. Un aislamiento nuevo a la izquierda, un aislamiento normal a la derecha y un aislamiento en mal estado al revés. A la izquierda uno bueno, al centro uno normal y a la derecha uno envejecido. Lo interesante, fíjense que los valores de la frecuencia de red son aproximadamente similares o del orden, pero fíjense que los valores a 1 Hz son completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar nosotros aquí de información? La información que podemos sacar es que midiendo a 1 Hz podemos determinar con mayor precisión cómo se encuentra el estado eléctrico de un transformador. ¿Esto es por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las propiedades eléctricas de un transformador, ¿sí?, de un sistema impregnado, ¿sí?, particularmente, se incrementan a medida de que la frecuencia baja. Y cuando más se incrementan, eso tiene una relación en cuán deteriorado se encuentra el sistema eléctrico. ¿Okay? Entonces, justamente lo que ha encontrado Megger en sus estudios es que la frecuencia de un Hz resulta crítica y es donde se produce prácticamente un punto de inflexión respecto al comportamiento eléctrico de un transformador. ¿Y cómo podemos interpretar los resultados? Bueno, estos son estudios que se han hecho, por ejemplo, para transformadores en aceite mineral, ¿sí?, donde tenemos aquí los valores de factor de potencia a 1 Hz corregido a 20 grados centígrados. Fíjense como uno entre 0,2 a 0,75. Bueno, y así sucesivamente tenemos distintos rangos de valores para caracterizar en lo que es bueno, envejecido, investigar. Y lo mismo, por ejemplo, para bushings de papel impregnado en aceite. Dependiendo de cuál sea el factor de potencia a 1 Hz, nosotros podemos clasificar o encontrar cuál es el diagnóstico de este bushing. Bien, entonces, esto a modo de referencia, esto es inédito, esto que estoy mostrando ahora. De hecho, todavía no está publicado. Esa revisión que yo les comenté del Working Group A269, que está trabajando justamente sobre la revisión del Technical Brochure 445, donde antes no se hacían referencias a mediciones fuera que no sean de red, a frecuencia de red. Fíjense que ya está incluyendo, dentro de su frecuencia, esto todavía está sujeto a posibles cambios, está incluyendo justamente mediciones de a 1 Hz. Y dependiendo de cuáles sean esos valores de nuestro sistema de aislamiento, ¿sí?, justamente el diagnóstico que tiene ese activo en particular. Bien, para ir cerrando esta parte, les muestro el caso de estudio de un transformador, por ejemplo, trifásico de 40 MVA, donde si nos fijamos todos los aislamientos están perfectos. O sea, ahí vemos que el factor de potencia está por debajo del 1% en todos los casos, corregido a 20 grados centígrados, es decir, que aquí nos quedaríamos tranquilos con que el transformador está bueno. No tenemos tip-up. Si el tip-up, de hecho, es decir, no hay dependencia del voltaje del factor de potencia con el voltaje, con lo cual tenemos la segunda condición necesaria bien, se cumplen. Pero fíjense que cuando hacemos la medición, ¿sí?, a 1 Hz, encontramos, ¿sí?, que el factor de potencia a 1 Hz me está dando mayor que 2, de hecho me está dando 17.8. Eso implica, de acuerdo a la recomendación que mostré anteriormente, que tenemos que investigar. Es decir, fíjense que no es que me está diciendo no tengo problema, pero me está diciendo que, a diferencia de la frecuencia de red, que hay algo raro en el transformador. ¿Ok? Donde yo, si no hubiese hecho esta prueba a 1 Hz, no lo hubiese podido ver. Investigar, por ejemplo, sería hacer una prueba de banda ancha, ¿sí?, de respuesta eléctrica de banda ancha. Aquí le estoy mostrando el resultado, y el resultado de esta prueba, básicamente, con otro equipo, por supuesto, entonces con otros instrumentos particulares, que están orientados justamente a determinar el contenido de humedad en la celulosa y el contenido del aceite, se encontró que este transformador tiene un elemento con un grado de humedad moderado y un aceite envejecido. Entonces aquí probablemente la acción correctiva sería hacer un tratamiento o directamente un recambio del aceite. Bien, y vamos a entrar en la última sección de la prueba, de la presentación, perdón, donde vamos a hablar de pruebas en los accesorios críticos, que son entonces los reguladores y los bushings. Dos de los, recuerden, fíjense que casi más de una tercera parte entre bushings y reguladores, según las estadísticas modernas, actuales, vigentes, esta estadística de fallas en las formas de potencia. ¿Qué ensayos nosotros podemos hacer en los reguladores? Y esto también se los adelanto, ¿sí?, que es algo que se va a proponer en este Working Group A269. Los ensayos que podemos hacer en el regulador los podemos clasificar como en eléctricos, químicos u otros. Entre los eléctricos podemos hacer la relación, depende de la relación de transformación, la resistencia de vanados. Si tenemos
o limpieza de cortocircuito, es decir, si hay daños muy severos en el regulador, mediante esas pruebas se podrían llegar a detectar con relativa sensibilidad, ¿sí? También un ensayo de tensión aplicada y en particular la prueba de resistencia dinámica. Tenemos pruebas químicas, como DGA, registros eléctricas y pruebas básicamente sobre el aceite, y otras pruebas como por ejemplo obviamente inspección interna y externa, funcionales, hacer termografía, mediciones bioacústicas y también censar la corriente del motor. En particular, yo me centraré en lo que es la resistencia dinámica. ¿Okay? La resistencia dinámica, básicamente, depende, fíjense que nosotros tenemos distintas partes constructivas, en grandes rasgos, de un regulador, ¿sí? El regulador está conformado por contactos del TAP, por el selector, ahora les voy a mostrar un esquema para que aquel que por ahí no lo conoce muy bien, la impedancia de transición y el motor. Estas son 4 de algunas otras componentes más que tiene, por ejemplo, un regulador. La resistencia dinámica, yo lo que les estoy mostrando aquí, es a qué es sensible la resistencia dinámica. A problemas en contactos del TAP, a problemas en el selector, a la impedancia de transición y al motor, a la corriente que toma el motor. Es decir, es lo que ustedes están viendo en color azul, ¿sí? Por ejemplo, contactos forzados, piezas sueltas, desgaste excesivo, ¿sí? Eso ahí la resistencia dinámica es una prueba que tiene cierta sensibilidad. En color negro es calentamiento en los contactos, carbonización y tiempos de transición adecuados. La resistencia dinámica es una de las pruebas o de las acciones de mantenimiento de diagnóstico más precisas y sensibles que puedo ejecutar. Bien, esto es un tanto complejo, pero bueno, la idea de la regulación es modificar la relación de transformación. El regulador puede estar tanto al lado de baja como al lado de alta. Es un componente no estático. Fíjense que el único componente en movimiento que tenemos 2 tipos de reguladores, entonces bajo carga y fuera de carga. Nosotros nos vamos a entrar en reguladores bajo de carga. En cualquier caso, el regulador bajo carga está encargado de modificar la relación de transformación sin interrumpir la corriente. ¿Okay? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en un regulador bajo carga, ¿sí? Si queremos modificar la relación de transformación, ¿sí? Ese proceso se tiene que realizar sin interrumpir la corriente. Si nosotros interrumpimos la corriente, vamos a estar generando un transitorio que va a terminar generando una sobretensión en esos contactos que nosotros estamos queriendo abrir. ¿Okay? Entonces es muy importante que el regulador bajo carga nunca interrumpa la corriente del motor, digamos, sobre la bobina al momento de la conmutación. Tenemos básicamente 2 tipos de conmutación, resistivos e inductivos, que pueden estar en un medio de aceite o de vacío, depende de la tecnología. Y en cualquier caso, fíjense que las partes de un regulador bajo carga básicamente es el devanado de regulación, que es prácticamente una parte de la bobina, ¿sí? El selector, que realiza la selección de distintas tomas del conmutador, y tenemos el interruptor de derivación, ¿sí? Que es el encargado de justamente mover o de ir agregando o sacando espinas. Aquí rápidamente les voy a mostrar en color rojo, ustedes van a ver la secuencia de la corriente, digamos, para pasar de la posición N en la N+1, en color rojo donde ustedes están viendo la corriente, ¿sí? La corriente en un primer paso se mantiene estable, así está estabilizada. A medida que nosotros que el selector se empieza a mover, vamos a ver que va a empezar a pasar por una resistencia R1, va a experimentar una baja en esa corriente, luego el selector se sigue moviendo y fíjense que hay 2 resistencias en paralelo, en ese caso la corriente se vuelve a incrementar porque tenemos 2 resistencias en paralelo, y luego hace contacto del selector en una resistencia R2, donde la corriente sigue bajando, para luego, digamos, dejar de hacer contacto y pasar ya directamente o quedar en la posición definitiva de N+1. Todo este proceso, toda esta secuencia se hace en el orden de algunos milisegundos, ¿okay? Para, por supuesto, la corriente luego estabilizarse. Esto es lo que se conoce entonces como corriente dinámica. Esto no es resistencia dinámica, sino corriente dinámica. Tiene un comportamiento único, fíjense, para cada fase. ¿Sí? Para cada fase. ¿Qué podemos comparar aquí? Nosotros el ripple. El ripple sería la variación máxima de corriente que tenemos y eventualmente la pendiente de la corriente. ¿Ok? Pero esto es, entonces, lo que quiero que quede claro, que lo que nosotros estamos registrando aquí de esta manera es la corriente dinámica. Bien, ¿qué pasa si nosotros podemos, en realidad, ahora encontramos de alguna manera la forma de poder medir el voltaje, digamos, que se induce en el lado secundario cuando estamos inyectando una corriente continua por el lado primario? A ver, Raúl, ¿cómo es eso? ¿Nos induce una FEM? Durante un transitorio sí, porque si nosotros, durante el transitorio, ¿sí? Se produce una conmutación, se va a inducir un cambio en la corriente, se va a inducir un voltaje en el lado secundario. Si nosotros tenemos posibilidad de medir ese voltaje en el lado secundario, que es netamente inductivo, lo que vamos a encontrar, ¿sí? Desafectando esa corriente, que es inductiva pura, a la corriente total que estamos viendo al lado secundario,
lo que conocemos justamente como la resistencia dinámica. Y aquí sí, fíjense que ya tenemos valores numéricos, un valor RA, RB y RA con RB en paralelo. ¿Okay? Esto es lo que sí conocemos como resistencia dinámica. Fíjense que ahora, además de registrar la corriente dinámica, nosotros podemos cuantificar los valores de la resistencia. Bien, estos son los valores típicos que nosotros podemos encontrar entonces en una prueba de resistencia dinámica. Y otra cosa interesante que les comento es que esta prueba normalmente se hace a la vez con tanto resistencia dinámica como resistencia estática. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos la corriente dinámica para cada posición del regulador. Este es un transformador de 19 posiciones, donde vemos que son muy parecidas. Los ripples de corriente, fíjense que son parecidos entre sí. Otra de las cosas interesantes que nosotros podemos registrar, les había adelantado anteriormente, es la corriente que absorbe el motor durante cada conmutación. ¿Sí? Si para una conmutación hay inconvenientes mecánicos, el motor puede absorber más o menos corriente. Por ejemplo, aquí tenemos dos registros de corriente de la posición 1 a la 2 o, por ejemplo, de la 10 a la 12. Y así lo podría hacer para el resto de las posiciones del conmutador. ¿Okay? Entonces, si hay un mecanismo trabado, uno esperaría que el motor absorba más corriente para esa transición. Aquí les muestro simplemente para cerrar esta parte, fíjense un ejemplo donde en la fase C de un transformador, para pasar de la posición 12 a la 13, se mide una resistencia dinámica R1, R2 similar de 12 ohmios. Y fíjense que para la fase B, sin embargo, se mide una resistencia de 100 ohmios. Donde vemos además un comportamiento completamente atípico en lo que respecta al comportamiento de las resistencias. Cuando se desarmó el regulador, se encontró justamente un contacto de derivación quebrado, roto. Ese contacto se reparó, se volvió a hacer la medición nuevamente y como ven, ahora se encontró un valor razonable, ¿sí? Justamente un valor equivalente a los 10 ohmios en cada una de las resistencias. Bien, pasando rápidamente a los bushings. Los bushings capacitivos son los que normalmente empleamos en los transformadores de alta tensión, por encima típicamente de los 50 kilovoltios. Actualmente, como aislamiento se emplean papeles, aceites o resinas. Ahora más adelante les voy a mostrar una clasificación general. Son más complejos y costosos que los transformadores de buje pasante y su mantenimiento es sustancialmente importante para detectar justamente condiciones defectivas. Un bushing tiene un costo muy bajo respecto al costo total del transformador, representa un orden por debajo del 1%, muy por debajo del 1%, pero sin embargo un bushing no puedes directamente sacar de servicio en forma definitiva un activo, en forma indefinida. El bushing está compuesto por, como les decía yo, por una serie de capacitores cilíndricos concéntricos entre sí, que conforman un elemento principal C1. Luego se dispone un electrodo que se conoce como tap, ¿sí? Que normalmente se conecta a tierra y queda conformado un aislamiento del tap que se conoce como el aislamiento C2. Este tap justamente se utiliza fundamentalmente para poder caracterizar la condición del aislamiento principal. ¿Okay? En condiciones de servicio normalmente el tap se pone a prueba. Dentro de ese bushing o de su cuerpo capacitivo que conforma el circuito dieléctrico del bushing, se disponen constructivamente una serie de electrodos que están orientados a ecualizar el campo eléctrico, ¿okay? Que son estas especies de film que ustedes ven aquí, por ejemplo, en el desarrollo de un bushing tipo IP. El problema está en que cuando se cortocircuita alguna de estas capas de papel, empezamos a tener un cambio progresivo en la permitividad del material aislante. ¿Okay? La permitividad total del sistema eléctrico. Por lo tanto, una de las cosas que podemos experimentar, por ejemplo, es una baja en la capacitancia. Si eso pasara, obviamente, estamos en una condición de fallo. ¿Okay? Otra de las cosas que se mide, por supuesto, y como les había adelantado yo, es el factor de potencia, inclusive a un hertz. ¿Okay? Y esa es una forma más sensible que podemos tener junto con la respuesta eléctrica de banda ancha para caracterizar el estado de un bushing. Bien, tipo constructivo, como les decía, el RBP, es decir, los bushings impregnados en resinas, ¿sí? Que hoy están volviendo, digamos, a ponerse un poco de auge, y los más tradicionales que tenemos en los 30, 40 años, los bushings impregnados en papel aceite, que, insisto, están tendiendo a ser reemplazados por los bushings impregnados en resina. Bien, métodos diagnósticos utilizados, este es otro técnico de Sigrid interesante, fíjense, el 755, donde aquí se hizo una encuesta entre los usuarios de distintos transformadores y se les preguntó qué método utilizaban para evaluar justamente el estado de los bushings. Si nos fijamos aquí, básicamente, el 28% de inspección visual,
bueno, conocida es un 22%, pero fíjense, la respuesta eléctrica un 18%, el factor de potencia 27%. ¿Ok? Otras técnicas como termografía y demás, pero en particular fíjense que estas tres mediciones o estas tres controles, según las estadísticas, las buenas prácticas de los usuarios, son las más utilizadas. Entonces, resumiendo los ensayos de mantenimiento en bushings, también es aplicable a análisis gases disueltos, descargas parciales, termografía infrarroja, inspección visual, inspección de los niveles de aceite y también medida del factor de disipación a frecuencia de red. ¿Okay? Entonces, directamente, para irnos al factor de disipación a frecuencia de red, ¿okay? Consiste simplemente en medir tanto sea el factor de potencia del C1, del elemento C1, como el C2, con su respectivo método de prueba. Es importante aquí tener claro el concepto de qué temperatura asignar a la prueba. Es decir, aquí la temperatura, de acuerdo al IEEE 5719100, que en este momento también está en proceso de revisión, se recomienda que la temperatura sea el promedio entre la temperatura ambiente y la temperatura del aceite. ¿Okay? Es decir, que para asignar la temperatura tenemos que hacer el promedio entre la temperatura del aceite, me refiero del transformador, y la temperatura ambiente. Y comparar los valores que nosotros medimos con los valores de placa. ¿Okay? Respecto a los valores, IEEE 57152 dice que el factor de potencia, no da valores explícitos, sino que dice que si el factor de potencia aumenta de 1,5 veces a 2 veces respecto al valor de placa, tenemos que aumentar la frecuencia, es decir, de las pruebas, o directamente reemplazar el bushing. Si 445 dice que discrepancias superiores al valor del 10% de la capacidad respecto al valor de placa también requieren el cambio del bushing. Si 755, que es un reporte que se promulgó años después, unos 2 años, fíjense que ya les está dando valores de factor de potencia, frecuencia de red y a 20 grados centígrados. Y de hecho nos permiten caracterizar el estado del bushing. Pero de vuelta, nos encontramos con el problema que tenemos que ser capaces de poder corregir la medición con a la temperatura de prueba. Y también les adelanto que la revisión del técnica Brochure 455 también ya está incorporando, va a incorporar valores de factor de potencia a 1 Hz, ¿okay? Para poder realizar el diagnóstico en forma más precisa. Bien, para ir terminando, les muestro un caso de estudio. Fíjense, un bushing OIP de 132 kilovoltios. Fíjense que aquí se realizaron las mediciones de factor de potencia, de capacitancia, se aplicaron los criterios de SIGRE 445 y caímos, ¿sí?, en que el bushing hasta ese momento, o hasta este paso, el bushing estaba bueno, en una condición buena. Cuando hicimos una medición de banda angosta a 1 Hz, se encontró en realidad de que el bushing en realidad dio un valor que estaba entre una condición de severa a moderada. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo después de esto? Como ustedes vieron, la prueba más definitiva, una medición de banda ancha. ¿Okay? Al hacer la medición de banda ancha, fíjense que se encontró una respuesta completamente atípica a lo que debía ser, ¿sí? Un incremento, ¿sí?, pronunciado a medida que se baja la frecuencia. Al desarmar este bushing, ¿okay?, esta es una respuesta típica, se encontró de que había partes de esos electrodos equipotenciales que estaban parcialmente quebrados y fracturados dentro del cuerpo capacitivo del bushing. ¿Okay? Fíjense cómo algo que no se pudo detectar con una prueba de frecuencia de red, se pudo detectar con una prueba a 1 Hz. ¿Okay? Entonces, en este caso, resumiendo, el factor de potencia frecuencia de red dio bien, ¿sí?, pero ya la medición de banda angosta me dio un resultado de alarma y que lo terminé confirmando con la medición entonces de banda ancha. Bien, entonces para ir terminando, así le damos pasos a Roberto, las recomendaciones finales entonces de esto que vimos. Perdón, ¿podemos ver el micrófono, por favor? Roberto o Daniela, no sé si me pueden... Gracias. Entonces, como les decía, como hemos desarrollado en la presentación, las pruebas fuera de línea son una herramienta muy importante para proporcionar información funcional respecto al estado del transformador. ¿Okay? Según SIGRE, se ha comprobado que la ejecución de todas las pruebas básicas pueden ser capaces, con cierto grado de sensibilidad, para detectar la totalidad de los defectos típicos que nosotros tenemos en transformadores. De ahí la importancia y la relevancia que estas pruebas tienen para el diagnóstico el diagnóstico de la condición de nuestro transformador. Las pruebas avanzadas tienden a ser más precisas en general en la búsqueda de un defecto específico, ¿okay? Más precisas, pero cuando estoy buscando cosas más específicas. Y en cualquier caso deben integrarse con los resultados de las pruebas básicas.
¿Okay? También vimos, digamos que la evaluación del elemento es crítico y en este sentido la prueba de factor de potencia o tangente delta es una de las más relevantes, tanto para IEEE como para SIGRE. Sin embargo, como vimos en los ejemplos, las frecuencias de red no son lo suficientemente sensibles como como si lo son, por ejemplo, las mediciones a frecuencia de 1 Hz, por ejemplo, ¿no? Mediciones de banda angosta. Entonces vimos que particularmente en la frecuencia de 1 Hz se puede detectar con mayor sensibilidad la condición del estado eléctrico. Y de hecho se ha mencionado que en la nueva revisión del reporte técnico SIGRE 445 ya se estarían incluyendo, ¿sí?, las mediciones como recomendadas, las mediciones a 1 Hz. Bien, los reguladores bajo carga junto con los bushings son accesorios de mayor criticidad, como vimos en las estadísticas de fallas actuales. Evaluar la condición de los reguladores bajo carga con el método de resistencia dinámica proporciona información muy relevante para detectar problemas de contactos, transiciones, en este accesorio electromecánico tan crítico. Y asimismo, en lo que respecta a los bushings, se ha mostrado que con las mediciones de factor de potencia, nuevamente 1 Hz, corregidas a 20 grados centígrados, son capaces de determinar con muy buena sensibilidad la condición detallada de cómo se encuentra justamente el estado eléctrico del bushing. Entonces, justamente, por todo lo expuesto, a la hora de implementar un plan de mantenimiento sobre un activo, sobre un transformador, resulta recomendable considerar el estado del arte con las nuevas tecnologías y las nuevas recomendaciones que están surgiendo, insisto, no solamente de especialistas, sino también de organismos importantes y relevantes como lo es el caso de SIGRE. Bien, con esto termino mi presentación y ahora sí le pasaría la palabra a Roberto. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante para todos nosotros, para toda la audiencia, entender por qué hay que hacer las pruebas, por qué hay que cernirse a las normativas y a las recomendaciones de los expertos. Y también, importante, hacerlo con las herramientas adecuadas. Nosotros vamos a presentar ahora lo que ejemplificó el ingeniero Álvarez con sus slides, cómo llevarlo a la práctica quizás con los equipos de pruebas que ofrece la línea de Megger, ¿no?, en este caso. También, obviamente, todo está relacionado con las normas, con las técnicas, con las recomendaciones, ya que inclusive todas las pruebas que están disponibles en los equipos están también adaptadas a las normas. Obviamente los equipos de Megger muchas veces tienen en sus menús los límites prefijados. Así que estamos haciendo ni más ni menos que lo que acaba de determinar Raúl en su presentación. Por favor, ¿me comunicarías, Daniela, Raúl, si se escucha, si se ve la parte de mi presentación? Sí, está todo bien. Bien, gracias. Bueno, haciendo cita a una de las recomendaciones del ingeniero Álvarez, en este caso de la guía del Technical Brochure de SIGRE 445, ya se habló de las pruebas que se deben hacer, que se recomiendan hacer y cuáles son las partes del transformador que estamos indagando. Haciendo un zoom sobre esta guía, dentro del menú de equipos que tenemos para mostrar como herramientas, ¿sí?, existen equipos monofunción y multifunción. Este fue un poco el motivo por el cual el ingeniero Moisés Arenas nos concitó para hablar de los equipos multifunción, que es una herramienta muy importante, y nosotros podemos elegir en equipos de función simple o función separada. Entonces, a la derecha de la pantalla vamos a ver, por ejemplo, para lo que es la prueba de relación de transformación, los modelos que se disponen, modelos como el TTR1, que es un equipo más pequeño, que tiene una fuente única, pero que puede hacer las mediciones trifásicas, o el TTR3, que es un equipo que tiene una fuente simultánea de corriente. A la izquierda podemos ver los equipos multifunción, pero vamos a los monofunción, que son equipos específicos, y siempre decimos que la opción la tiene el cliente de elegir si va a hacer pruebas con equipos monofunción, comparando, por ejemplo, con la clásica propuesta de un celular, que es multifunción, que podemos sacar fotos, podemos usarlo como GPS, obviamente como teléfono, pero podemos optar por comprar una buena cámara, una cámara de sacar fotos o un GPS específico, con lo cual a veces tenemos ventajas, ¿sí? Una de las ventajas de los equipos monofunción también es
que son más específicos y que nos permiten trabajar en forma independiente. Por ejemplo, si tenemos dos o tres equipos de trabajo, es preferible ganar tiempo a veces con tres equipos monofunción a distintas personas, dándosela a distintas personas, que tener un equipo monofunción, lo que va a hacer es concentrarnos toda la tarea en un solo equipo. Entonces el cliente decide equipos única función, más específicos, quizás más dedicados a una sola tarea, pero con alto rendimiento, o un equipo multifunción que permite indagar todas las pruebas posibles en forma muy rápida, en forma muy eficiente, es cierto. Pero bueno, las empresas de energía, por ejemplo, muchas veces prefieren los equipos monofunción, mientras que las empresas de servicio prefieren los multifunción, dado que permiten hacer mucho más productividad. En menos tiempo, más tareas, que es lo que queremos hacer. Entonces, hablamos de relación de transformación, una de las técnicas que ya comentó el ingeniero Álvarez. No vamos a detenernos en eso. Tenemos equipos más simples, como el TTR1, el TTR3. Vamos a hablar después de qué se trata. Mediciones trifásicas reales. Para la prueba de resistencia de bobinados, podemos optar por equipos más simples, como el MTO106 de 6 amperes, el MTO210 de 10 amperes y el MTO250 de 50 amperes. A más corriente vamos a hacer las pruebas con más rapidez. En lo que es la parte de tangente delta, capacitancia y corriente de excitación, contamos con un equipo monofunción, digamos, función única, que es el Delta 4310. En realidad permite hacer algunas pruebas más, pero se especializa en lo que es la parte de tangente delta. De reactancia y dispersión vamos a hablar en un ratito, pero aislamiento, la prueba de aislamiento la hacemos con nuestros clásicos megómetros. Podemos optar por una gama bien amplia de megómetros. Lo que es la prueba de análisis de respuesta en frecuencia lo hacemos con nuestros equipos como el FRAX 99, el 101 o el 150. Lo que es espectroscopía en el dominio de la frecuencia, tenemos dos ofertas: los equipos como el IDAC 300, que operan en un rango de hasta 140 volt, o el IDAC 321, que opera en rangos de hasta 1400 o 2000 volt pico, para lugares donde hay interferencias. Descargas parciales, también se recomiendan las pruebas, y lo podemos hacer con equipos como ICM Compact, ICM System. Hay toda una gama de productos que hace las pruebas en forma convencional, en transformadores específicamente. La descarga parcial también se puede hacer con equipos ultrasónicos, como la cámara acústica, la MPAC, y también por el método de ultra alta frecuencia, el modelo es el UHF-PDD. Con estos equipos podemos recorrer toda una subestación y ver los transformadores y otros objetos que hay en una subestación para detectar emisiones de descargas parciales. O con el método convencional vamos a hacer directamente una medición de los picocoulombs. Ahora hablamos del nuevo modelo multifunción, que es el Tau3. Este equipo es realmente multifunción y va a hacer la prueba de respuesta de frecuencia de pérdidas, o FRCL. Es una función que no tienen los otros equipos, sí la tiene el Tau3, que es el modelo nuevo, que nos permite encontrar problemas en transformadores con conductores transpuestos. Después también puede hacer la prueba de reactancia de dispersión, que ya mencionó el ingeniero Álvarez, o la prueba de corriente de cortocircuito, de impedancia de cortocircuito, y también todas estas pruebas de resistencia, relaciones y demás. O sea, es un equipo multifunción, como también lo es el TRAX, que es otro equipo más avanzado, más completo, que puede hacer todas estas pruebas. Ya es un equipo que puede hacer la prueba de tangente delta y capacitancia. A diferencia del Tau3, que el Tau3 en principio requiere del Delta 4000 como compañero para terminar de hacer la prueba de tangente delta. Finalmente presentamos lo que es la camioneta, la Megger Transformer Van, que hace exactamente todas las pruebas disponibles y muchas más. Se puede montar, por ejemplo, hasta equipos de prueba de aceite. Entonces, la solución más completa hoy por hoy es la camioneta, donde se instalan todos los equipos. Vamos a hablar en particular de lo que es el Tau3, que es el equipo más moderno, más rápido, más simple para hacer las pruebas. Como decíamos, reúne todas estas funciones, tiene los cables trifásicos para hacer las conexiones de una sola vez al transformador.
Para hacer la prueba de corriente de excitación, como se explicó, se hace con el secundario abierto y vamos a encontrar estas pérdidas en el hierro. Y la prueba de reactancia de dispersión, orientada a pérdidas en el cobre, requiere este puente en el secundario. Entonces, estas cosas, estos puentes que tenemos que hacer normalmente a mano y en forma manual con ayuda de operarios, nos requiere más tiempo, nos requiere subir al transformador varias veces, nos requiere más tiempo, más trabajo. En este caso, el Tau 3 es como que tuviera esta especie de switch para hacer conmutaciones, para hacer combinaciones de conexiones, inclusive puentes internos, sin necesidad de tener que hacer ningún cableado adicional. Entonces, va a permitir, por ejemplo, abrir o cerrar el secundario para hacer la prueba ya sea de corriente de excitación o de impedancia de cortocircuito en forma súper rápida en una sola conexión. Otra ventaja que tiene este equipo es que permite hacer inyección trifásica real. Entonces, por ejemplo, lo que hacen otros relaciómetros, inclusive los relaciómetros más antiguos de Meger, si bien hacen la prueba trifásica, esto lo hacen en forma chopeada o secuencial, mientras que el relaciómetro de la línea de Meger, del Tau 3, está haciendo una aplicación realmente trifásica real, simultánea, como es en el mundo real, cuando el transformador recibe esa alimentación. Esto nos permite, por ejemplo, tener una detección más eficiente de lo que es el grupo vectorial. También nos da mayor precisión, mucho más precisión en la prueba, y nos permite detectar este tipo de, por ejemplo, de grupos conexionados, como lo que es las conexiones en zigzag. Y otras cosas raras que por ahí, haciendo la medición en forma secuencial, no es tan fácil hacer. Si bien el tiempo también que se gana por cada una de las pruebas parece que fuera poco, solamente unos 10 segundos, porque es mucho más rápida la prueba trifásica real, si hacemos un transformador de 33 taps, por ejemplo, del lado de alta o LTC, ganamos 5 minutos, pero si hacemos una prueba completa combinada de un transformador que tengamos los 5 taps en baja y 33 en alta, fíjense que estamos ganando aproximadamente entre media hora y una hora. O sea que sí es mucho más rápido. Aparte, tengan en cuenta que todas estas conmutaciones de taps, el equipo lo hace en forma automática, tap por tap, directamente presionando un solo botón, va a ser el recorrido de todos los taps de ese transformador. Así que ganamos muchísimo tiempo. Respecto a las tensiones de prueba, cuando se hace la prueba de relación de transformación, nosotros podemos evaluar que hay una diferencia. No es lo mismo probar con 8 volts que con 250 volts. O sea, a medida que aumentamos el voltaje de la prueba, y no precisamos mucho más de 250 volts, vemos que también disminuye el error. Típicamente las pruebas de relación de transformación se recomiendan entre 40 y 80 volts. Podemos hacerlo con mucho menos también, es cierto. Y fíjense que el voltaje que se obtiene de 250 volts es un voltaje bastante alto y a veces difícil de conseguir con los equipos. ¿Cómo hace el Tau 3 y otros equipos de Meger? Utilizan una técnica que es aplicar la tensión del lado de baja y utilizar el propio transformador como un amplificador de ese voltaje. Entonces podemos, utilizando la fuente de 50 volts, llegar hasta 250. Hay recomendaciones y otras técnicas de prueba donde se aplica del lado de alta y se mide del lado de baja. Es una cuestión también de seguridad, porque no queremos tampoco que dañemos un equipo o que poner en riesgo al operador. Pero en el Tau 3, al nosotros conectar de ambos lados del transformador, realmente no corremos ningún peligro y el equipo inteligentemente va a seleccionar ya sea el modo en elevación o en descenso para obtener el mejor resultado, el resultado más exacto. Ok, otra tecnología de la cual queremos comentar en la prueba de resistencia, en este caso resistencia de bobinados, que ya comentó el profesor Álvarez, es aplicar lo que es la inyección dual de corriente, o sea, aplicar corriente del lado de baja y del lado de alta al unísono. ¿Y cómo se hace esto?
Nosotros típicamente, cuando hacemos la prueba de resistencia de bobinados, aplicamos, por ejemplo, en este caso, una corriente de 10 amperes y vamos a medir la caída de tensión en estos terminales. Ahora bien, si nosotros, en vez de aplicar y medir solamente de este solo lado del bobinado, hacemos un puente, la corriente va a circular por ambos bobinados, ganando nosotros en este caso una influencia en lo que es la saturación de ese núcleo y por lo tanto en velocidad de prueba, equivalente, por ejemplo, en este caso, si aplicamos 10 amperes, equivalente a aproximadamente 110 amperes. Todo esto porque hacemos circular 2 veces la corriente por ese mismo núcleo, por ese mismo transformador, en realidad. Lo que obtenemos también es mayor velocidad porque los equipos van a medir la caída de tensión de ambos lados del bobinado. Eso se hace haciendo la medición dual con los equipos como el Tau3 y como el Trax. Sin embargo, en el caso del Tau3, tenemos otra ventaja que es utilizar fuentes independientes. Entonces, aquí en este caso se utiliza la técnica de la inyección dual, pero no hacemos un puente, sino que directamente el equipo aplica por ambos lados del transformador con fuentes independientes y no se limita la corriente, como en los casos anteriores, que podría ser cuando tenemos un bobinado de mayor resistencia, sino que directamente las dos fuentes trabajan independientes y se aplica siempre la corriente más óptima para garantizar una prueba mucho más rápida. Así que este es el Tau3. Lo presentamos hace muy poco tiempo. El año pasado se lanzó, tuve el honor de estar con el Product Manager, con Ken Petrov, en la Feria Eléctrica y Minera de Chile. Así que tiene este aspecto con una forma muy simple de manejo, con iconos en pantalla, una imagen muy despojada también, como se usa ahora, por ejemplo, los celulares, para no confundirnos con tantos botones y aplicaciones. Vamos directamente a hacer la prueba. Por ejemplo, hacemos una prueba acá del Quick Test, una prueba muy rápida. Y lo primero que nos permite hacer el equipo es detectar el grupo vectorial. Entonces vamos a seleccionar ahí la parte de prueba del transformador inicial para encontrar cuál es el grupo vectorial. El equipo automáticamente nos va a sugerir, nos va a detectar cuál es el grupo vectorial. Nosotros podemos aceptarlo o no, por ejemplo, si vemos que no es exactamente lo que nosotros pensamos que es, pero si estamos de acuerdo, le damos el OK y ya la prueba arranca. Ahora sí, todas las pruebas prácticamente presionando un solo botón. Si nosotros configuramos la forma de cambio de taps automático y también de cambios de bobinados en forma automática, el equipo va a hacer toda esta secuencia de pruebas, comenzando por lo que es la prueba de relación de transformación. Después va a hacer la prueba de resistencia. La resistencia, después de medir resistencia bobinado, va a desmagnetizar en forma automática con una forma patentada, que es la desmagnetización adaptativa. Después va a hacer la prueba de corriente de cortocircuito, el resto de las pruebas, impedancia de cortocircuito, corriente de excitación, e inclusive nos va a permitir conocer la eficiencia de ese transformador. Todo eso en forma súper rápida y automatizada. Se provee una caja también muy conveniente con protecciones para transportarla a terreno, así que es un equipo multifunción, uno de los más pequeños, y también se provee con estos patrones y verificadores de calibración. No tengamos que mandar los equipos a veces a fábrica, sino que podemos chequear con estos equipos, chequear en campo el correcto funcionamiento, e inclusive en algunos de estos equipos también se consiguen valores de precisión tipo patrón. Bien, el otro equipo multifunción que queremos comentar es el Trax. Muchos ya lo conocen, nuestro equipo insignia. Este sí es un equipo mucho más completo y avanzado, que incluye también la prueba de tangente delta que mencionó el profesor Raúl. Muy simple de manejar también, con fuentes de entradas y salidas que se manejan en forma muy intuitiva, con paneles que nos permite manejar el equipo con mucha seguridad, sistema de comunicación, inclusive hay la posibilidad de comunicarnos en forma inalámbrica a futuro. Hay un puerto Wi-Fi que se va a habilitar en poco tiempo, pero nos podemos comunicar también por USB a las redes, por Ethernet. Tenemos el panel, lo que es control de tiempo para prueba de interruptores y otros eventos de tiempo,
en las subestaciones y las entradas analógicas para las mediciones de lo que son tensiones y corrientes. En el panel lateral tenemos las entradas de alimentación y las salidas de tensiones y corrientes. Y lo más interesante de esto es cómo se maneja todo a través de iconos también, como si fuera un celular, donde nosotros vamos a tener las aplicaciones que podemos ir agregando, podemos elegir las favoritas. Una pantalla también bastante despojada, donde podemos interactuar con el reporte y con gráficos más avanzados. Pero la idea siempre es que no precisamos tampoco mucho entrenamiento para esto, porque lo manejamos prácticamente como un teléfono. Y fíjense, vamos a hacer una prueba a modo de ejemplo. Por ejemplo, si queremos medir la resistencia de bobinado, elegimos el icono, vamos a ver una pantalla, que esta pantalla se va a repetir prácticamente todas las veces, va a ser muy simple de manejar. Vamos a identificar, por ejemplo, a la izquierda lo que es el grupo vectorial, al centro lo que son la configuración del conmutador bajo carga, las fuentes que vamos a encender a la derecha, y debajo todos los bobinados y posiciones de tap que se van a hacer las pruebas. Así que si arrancamos, antes de arrancar la prueba, de hecho, podemos consultar el equipo, cómo tenemos que conectar, depende de la posición del bobinado que vamos a probar y la posición del conmutador. Vamos a preguntarle al equipo cómo conectar y nos va a dar una guía rápida en pantalla de cómo conectarlo. Así que podemos inclusive verificar al hacer la conexión con la ayuda de estos LEDs que se van a encender, esos LED rojos que se van a encender tanto la fuente como en los bornes de conexión para medición. Así que bueno, siguiendo esa guía, muy simple, conectamos, por ejemplo, en este caso, la parte de inyección de corriente, los conductores que van a inyectar la corriente de prueba, ese bobinado, y la medición de caída de tensión en el canal de medición de resistencia. Así que no hay forma de equivocarnos con la prueba, muy simple, doble guía en pantalla y con los LEDs. Así que hacemos la prueba, disparamos la prueba, vamos a ver estos simpáticos amperímetros y voltímetros para determinar cómo avanza la prueba. Se van a hacer las descargas automáticas. También el equipo recorre todos los tabs, o sea, si yo configuro el TRAX para que haga todas las pruebas como el TAU3, va a recorrer todas las posiciones del conmutador y todas las posiciones y todos los bobinados del transformador. Y vamos a tener estos resultados en pantalla, en el reporte en forma automatizada, con posibilidad de cambiar el icono, de exportar, de ver también en forma de control remoto desde una laptop o de una tablet. Vamos a ver reflejados los software. Los software que la versión más básica ya lo trae incluido, y podemos cubrir el 90%, digamos, de las pruebas, o podemos optar por después otros software pagos, como los de las pruebas de balance magnético, resistencia dinámica, que ya comentó el profesor Álvarez, también la parte de prueba de transformadores de instrumentación, y otras pruebas más avanzadas como pruebas de interruptores en campo, las pruebas también que podemos hacer de impedancia de cortocircuito, líneas. Es una máquina realmente muy potente, que inclusive nos da esta forma de manejo sin software, que se llama control manual, donde tenemos los voltímetros, amperímetros y un variac, y un módulo matemático para hacer nuestros propios sistemas de prueba, nuestras propias aplicaciones. Podemos realizarlas como si fuera realmente un laboratorio, inclusive con un multímetro y un osciloscopio incorporado. Así que ahí trabajamos nosotros, en vez de trabajar el software, ahí es donde nosotros tomamos gobierno del equipo y hacer las pruebas como nosotros queremos, con posibilidad de después exportar y ver tendencias en el tiempo. Los equipos TRAX vienen en distintas configuraciones, según querramos, con o sin pantalla, y con fuentes de 800 o 200 amperes. Obviamente, con distintas configuraciones vamos a tener más o menos peso y más o menos costo. Entonces, el tope de gama sería el TRAX 280. También mencionamos que vienen con todos los accesorios incluidos para hacer todas las pruebas. Pero un accesorio opcional sería la fuente de tangente delta. No todo el mundo necesita hacer la prueba de tangente delta o factor de potencia. Entonces, es un accesorio que se compra aparte, con el cual hacemos la prueba de tangente delta, que ya explicó el profesor Álvarez. Recuerden, muy importante, esta fuente posee, ¿sí?, la capacidad de hacer pruebas a 1 Hz. Solamente en Megger van a encontrar esta aplicación de 1 Hz,
que, como ya se explicó, es muy poderosa para poder anticiparse, ver problemas que a 50 Hz, a frecuencia de línea no se ven, a 50 o 60 Hz no se ven. Entonces, este equipo posee no solamente la fuente de un Hz, sino la interpretación en pantalla, porque puede haber equipos que pueden bajar la frecuencia, pero no todos tienen la interpretación de las pruebas como lo hacemos directamente en Megger, a un Hz y con corrección por lo que es el sistema que ya comentó el profesor Álvarez, ¿no? El ITC, la corrección inteligente y automática de temperatura mediante la fórmula de Arrhenius. Bien, otros accesorios que recomendamos es la caja de conexión trifásica, que nos va a permitir tener mucho más productividad, más rapidez, y el inyector de corriente para hacer pruebas de inyección primarias, por ejemplo, en interruptores y en otros elementos en barra donde queremos inyectar corriente, en prueba de mallas de tierra. Así que también el accesorio para prueba de impedancia de línea o factor K en subestaciones. Y contamos también con equipos para practicar, para simular una subestación antes de ir a campo, poder practicar, y también para calibrar los valores que tenga el equipo en resistencias, en mediciones de voltaje, de corrientes, ya que tiene inclusive como patrones de transformador. Bien, y para finalizar, como les comenté, existe lo que llamamos el concepto de la Megger Transformer Van. Es una camioneta equipada con todos los equipos, incluyendo, por ejemplo, el Trax. El Trax está equipado acá, está implementado, como pueden ver. De hecho, podemos sacar los equipos, pero también tengo probadores de aislación y otros equipos de prueba que podemos ir agregando. Y lo más interesante son estos carretes de cables motorizados que van a ayudarnos a ir a la subestación, acercarnos al transformador y con un par de equipos o de conjunto de cables podemos hacer las pruebas, por ejemplo, de baja tensión como relación resistencia, las pruebas básicas mencionadas, y conmutando con los cables de alta tensión hacer las pruebas de dilación y tangente delta. Todo esto en un entorno de mucha seguridad, con las puestas a tierra, con los interlocks, con las señales de advertencia, para que nuestro equipo de trabajo realice la tarea en forma rápida y sobre todo segura. Así que esto es el concepto de la Megger Van, es el tope de gama en lo que son equipos multifunción, que es el tema del día de hoy. O sea, bueno, con equipos multifunción tenemos, conclusión, el Tau 3 como versión más simple, fácil de usar, muy completa y súper rápida para hacer muchas pruebas en poco tiempo. El Trax como equipo más avanzado multifunción, el cual nos permite adosar la fuente de tangente delta. El Tau 3 no, requiere un equipo aparte, que es el Delta 4000. Si usted ya tiene un Delta 4000, el complemento ideal sería el Tau 3. Si usted no tiene un equipo de tangente delta, podría ser el Trax con su fuente de 12 kV para la prueba de tangente delta. Y finalmente, el concepto de la camioneta como sistema más completo, avanzado y seguro para hacer ensayos en transformadores. Bien, Daniela, ya estamos Sí. al momento de las preguntas. Si quieres avanzar. Sí, muchísimas gracias. Bien. Sí, gracias, Roberto. Nada más antes de pasar a las preguntas, vamos a darles unos pequeños anuncios. Primero vamos a pasarles un pequeño video, así que esperamos que lo disfruten. Y respecto a este tema, Gerson tiene para nosotros una invitación. Adelante, Gerson. Gerson, ¿nos escuchas? ¿Estás aquí? Creo que estamos teniendo un pequeño problema de línea. Bueno, no sé si Gerson, ¿nos escuchas? Bueno, como Gerson parece que está teniendo problemas con...
Dime. Sí, Daniela, sí, simplemente para aprovechar ahí mientras saber si podemos establecer contacto. Simplemente para, si bien ahora vamos a hacer alguna sesión de encuestas, Hola. de consultas, la idea es que, vamos a tratar de responder todas las que más podamos y en el caso de que no, veremos a ver de qué manera le acercamos las preguntas que no podamos llegar a responder. Ahora sí, Gerson, no sé si estás por ahí. Hola, sí, no, le pregunté si me escuchaban porque se me escuchaba extraño. ¿Hoy sí me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad es que estamos emocionados de invitarles a este primer Megger Innovation Summit que va a ser hecho aquí en Guatemala para la región. Vamos a tener el privilegio de ser los hosts de este evento. Van a ser 3 días de expertos internacionales de Megger, muchos otros expertos del sector eléctrico de la región. Vamos a tener charlas presenciales, magistrales, vamos a tener hands-on, vamos a tener networking, vamos a tener resolución de dudas, muchas cosas técnicas. Va a ser del 1 de abril al 3 de abril aquí en Guatemala, en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real. Ahí está en la presentación la página, el landing page, donde hay un poquito más de información de la agenda que va a ser un poco ajustada, pero ahí está. Ahí están los puntos principales y les invitamos con toda propiedad para que puedan llegar ahí con nosotros. Les esperamos. Así es, muchísimas gracias, Gerson. Así que ya saben, nuestra audiencia, pueden entrar a nuestra página web megger.com/es/events/Megger Innovation Summit 2025 y allí también ustedes pueden inscribirse. Hay ya un formulario para que ustedes puedan directamente inscribirse al summit que vamos a tener. Quiero nada más también recordarles que tenemos nuestro podcast y tenemos a nuestro grupo también de webinars, tutoriales y más con Megger en LinkedIn, así que el podcast lo pueden encontrar en nuestra página web megger.com/es/podcast confesiones y pues el grupo pueden unirse mediante LinkedIn, nada más lo buscan como webinars académicos y más con Megger, piden unirse y ahí van a poder ustedes ver todas las novedades que vamos teniendo, los nuevos webinars, etcétera, para ustedes. También les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que conecten con nosotros en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MeggerLatam. Queremos también agradecerles por estar presentes este día de hoy. Y pues adelante, vamos a seguir con la ronda de preguntas. Gerson, por favor. Listo. Tenemos una pregunta, Raúl, esta es para ti, de Diego Sattler o Sattler. Dice la primera pregunta, dice, ¿una prueba DFR en banda ancha reemplazaría las pruebas FP con frecuencia de línea y DFR de banda angosta? Sí, esa es una pregunta típica. No, la respuesta es no. La respuesta es no, porque, a ver, con los equipos de banda ancha, normalmente nosotros podemos hacer pruebas utilizando, digamos, los equipos más potentes que podemos encontrar, hasta 1400 voltios. ¿Sí? Y con esa prueba nosotros no podemos hacer la prueba de tip-up, ¿sí? Que es una prueba necesaria para verificar, recuerden, una de las dos condiciones necesarias, pero no suficiente, que es verificar que el factor de potencia no varía con la tensión, con el voltaje. Entonces, esa prueba, de la única manera en la cual la podemos hacer es con un equipo de factor de potencia típicamente 10-12 kilovolts, ¿ok? Entonces, en realidad no se reemplazan, ¿sí? Las pruebas buscan cosas diferentes y la idea en todo caso sí es vincular los resultados de cada una de las pruebas, ¿sí? De la frecuencia de red, de la medición de banda angosta y de la medición de banda ancha, ¿sí? Son pruebas que en realidad se interrelacionan entre sí, pero ninguna, digamos, reemplaza a la otra como tal, ¿ok? Esa sería la respuesta para nuestro compañero. Excelente, gracias Raúl. Esta es para ti, Roberto. Ariel pregunta, ¿qué diferencia hace si medimos a mayor voltaje de lo básico, 80 voltios, en relación de transformación? ¿Nos escuchaste, Roberto? Escuchamos. La tomo yo a la respuesta hasta que Roberto se reconecte. Bueno, en realidad lo que pasa es que, digamos, imagino que se está refiriendo
al step down o el step up, digamos, por elevación o por medición. O sea, cuando nosotros al instrumento le ponemos que es una... ¿Sí? ¿Roberto? Bueno, termino con la respuesta. Adelante, Raúl. Cuando al instrumento nosotros le ponemos entonces una tensión que es superior a la que él va a ser capaz de medir del lado de alta tensión, él automáticamente nos va a decir, esa tensión no la puedo aplicar. Por defecto. Si la pregunta va orientada en esa dirección, ¿sí? Al aplicar los 80 voltios del lado de baja tensión. El instrumento nos va a dejar aplicar la máxima tensión del lado secundario, o sea, del lado de baja, que es capaz de medir del lado de alta, en función de la relación de transformación. Y si nosotros le mintiéramos y quisiéramos decirle, ok, le ponemos un grupo de relación diferente, cuando él automáticamente ve que está empezando o detecta que está midiendo una tensión superior, él automáticamente va a tripear, ¿sí? El equipo va a cortar en forma automática. ¿Okay? Espero que esto sea haber entendido la pregunta y haber podido aclararla con la respuesta. Sí, si me permitís, Raúl. Entiendo que está relacionado, y creo que la pregunta vino antes de que yo presentara esa gráfica, que también a mayor voltaje se consigue un resultado más exacto. 80 volts típicamente es una buena tensión para obtener resultados coherentes. Simplemente recomendamos que con el método que utiliza, por ejemplo, el Tau 3, podemos llegar a valores de hasta 250 volts en forma muy segura, y obtenemos resultados óptimos. Y sigue la forma de trabajo, para ser más precisos, el equipo realmente aplica una prueba de relación en principio con baja tensión, y detecta, en base a esa relación de transformación, encuentra cuál es la forma más adecuada, si inyectando por baja o por alta, y cuál es el voltaje más adecuado hasta llegar a los valores de mejor resultado, de mejor precisión. Y aprovecho también, perdón, Raúl y Daniela y Gerson, para saludar a Diego Sadler, es un amigo de la casa, que bueno, hemos visitado varias veces, y también para despedirme un poquito porque ya me tengo que ir para otra reunión. Así que ahora sí los dejo en compañía. Creo que las preguntas van a estar principalmente dirigidas al ingeniero Álvarez, así que ya los dejo. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Ahorita viene una pregunta muy nutrida de John. La siguiente pregunta dice, ¿es posible detectar con una prueba TTR un cortocircuito entre espiras en un transformador en servicio durante la realización de pruebas de rutina? Me parece que solo es posible una vez ya ha ocurrido el evento de falla y se ha sacado el transformador de servicio. Pero he leído que muchos presentan esta información pero no especifican el escenario. En mi experiencia nunca me he encontrado con un transformador que haya salido de servicio debido a que se realizó una prueba de rutina TTR y esta salió alterada, o sea en corto o en un corto, y esto siempre conlleva a una falla. Gracias. A ver, sí, no, entiendo la pregunta y en principio es lógica y razonable. Si estamos pensando en un transformador de alto voltaje, imaginemos 115 kilovoltios, coincido total y plenamente. Pero, en transformadores, por ejemplo, de menor voltaje, donde un cortocircuito entre espiras está asociado a menores diferencias de voltaje entre espiras, esta falla puede no ser totalmente concluyente y determinante para proporcionar o ocasionar un daño, ¿sí?, en todo el transformador y un colapso en todo el sistema de aislamiento, y aún así estar presente o haber generado, por ejemplo, una falla parcial, ¿sí?, no total, no franca, que con algunos voltios, ¿sí?, inducidos del lado de baja, por ejemplo, o del lado de alta, dependiendo de dónde esté la falla, manifestarse esa falla. De hecho, hay una prueba para nuestro compañero, que quizás las has escuchado alguna vez, que es realizar esta prueba de relación de transformación a través de la relación de las capacitancias utilizando el equipo o la fuente de factor de potencia con un capacitor paterno. Así, en vez de realizar la medición a través de aplicación de voltajes, a utilizar un método capacitivo. ¿Y por qué se utiliza antiguamente? Todavía se sigue usando en algunos casos, de hecho están disponibles en los equipos modernos con ese tipo de herramientas, con algunos adicionales. ¿Para qué se puso esa prueba? Justamente para casos como este, donde la falla no estaba totalmente manifiesta. ¿Okay? Y también tengamos en cuenta que este tipo de fallas pueden estar presentes en
un tramo del bobinado de regulación que no está en uso durante condiciones operativas. Quien les habla, por ejemplo, ha participado de un análisis de falla de un transformador en el cual operó durante un año sin ningún tipo de problemas, pero, como bien dices, como en determinada condición el transformador falló, porque el regulador apareció o se conmutó a una posición en la cual nunca había trabajado. Cuando se hizo el análisis de la falla de ese transformador particular, se encontró justamente que en esa posición donde nunca había operado, el regulador estaba mal conectado desde fábrica. Entonces, si en condiciones de diagnóstico preventivo nosotros hubiésemos realizado las mediciones de relación de transformación aún con baja tensión, hubiésemos encontrado, ¿sí?, de que el transformador, por ejemplo, tenía ya un defecto propio de fábrica. ¿Qué falló ahí ya de entrada? Por supuesto, los ensayos de aceptaciones, ¿sí? Y todo puede fallar. A veces los laboratoristas no son perfectos y, digamos, nuestros activos pueden venir con algún tipo o vicio de defecto constructivo. ¿Okay? Entonces, por eso, digamos, coincido con lo que planteas, que generalmente cuando se hace ese tipo de fallas es porque el transformador falló, pero no siempre es así, ¿sí? Puede haber escenarios puntuales donde gracias a la relación de transformación nosotros podemos detectar algún tipo de problema de aislamiento de espiras y aún así no ser la falla totalmente total. ¿Okay? Así que esa es la respuesta para nuestro compañero. Siguiente. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a hacer solo dos preguntas. Vamos a resolver dos preguntas más ya por el tiempo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los límites de factor de potencia en aceites vegetales? Esta la hace Carlos. Sí, a ver, por ejemplo, el estándar no lo puse, pero para el estándar IEEE 57152 proponían también un factor de potencia máximo de 1%, ¿sí? Para transformadores, tanto sean nuevos como en servicios, ¿sí? Mismo factor de potencia. Sí, de hecho, por ejemplo, ahí no se los puse yo, pero por ejemplo, IEEE recomienda un factor de potencia de 0,5 para transformadores nuevos, ¿sí? Y de 1% para transformadores en servicio. Para el caso de esteres naturales, propone o recomienda 1% tanto en fábrica, en aceptación, como en servicio. Vamos a ver si al cabo de la revisión de la norma esos valores se modifican. Pero de momento son esas las referencias que tenemos. Siguiente pregunta. Excelente. La última pregunta de otro amigo también llamado Carlos dice: ¿en transformadores con un bobinado terciario se mantienen valores negativos? ¿Por qué? Me imagino que se está refiriendo a la prueba de factor de potencia, ¿sí? Normalmente no normalmente, sino es común que en algunos transformadores, en particular los devanados terciarios, estén blindados electrostáticamente de los otros devanados, para lo cual se dispone una especie de pantalla electrostática, ¿sí? Básicamente ustedes imagínense el núcleo devanado terciario y antes de disponer en lo que sería el devanado secundario se dispone de una pantalla, de una especie de separador metálico, obviamente aislado del devanado terciario y del devanado secundario que va a ir después, ¿sí? A continuación. Y esa pantalla justamente se coloca y se conecta a tierra. ¿Para qué es eso? Para evitar que sobretensiones que se puedan inducir desde el lado del primario afecten el secundario y del secundario pasen al terciario, que es el devanado de mayor tensión. Esa sería una de las razones. Hay otras, pero esa sería una de las típicas razones. Esto es muy común, por ejemplo, en los transformadores de los parques eólicos, que tienen papel impregnado en aceite. Entonces, la disposición constructiva de este tipo de transformadores para evitar que sobretensiones, ¿sí?, debido al switching que tienen la electrónica de potencia, se acople al devanado de alta y eso vaya a los cables y al resto del sistema, se aísla, se blinda electromagnéticamente un devanado con otro, ¿sí? Entonces, como la pantalla está a tierra, ¿sí?, esas sobretensiones no pueden pasar, o sea, pasan, mejor dicho, pasan, pero se derivan directamente a tierra. ¿En qué se traduce esto cuando hacemos el factor de potencia? Justamente en que parte de la tensión que nosotros estamos aplicando, parte de la corriente que nosotros estamos aplicando, va a circular justamente por la pantalla electrostática que está a tierra, por el acoplamiento capacitivo entre nuestro devanado terciario y la pantalla que está puesta a tierra. Y eso básicamente se traduce entonces en un factor de potencia negativo. ¿Okay? Si no tenemos manera de remover esa conexión, obviamente que es lo típico, esa conexión a tierra de esa pantalla electrostática, nuestro factor de potencia va a dar negativo. Repito, esto no se da siempre, depende del diseño, de la característica del transformador, pero si estamos muy seguros, el factor de potencia puede dar negativo por dos casos, básicamente. Una es por eso, porque hay una pantalla, un aspecto constructivo interno del transformador que me ocurre que la corriente de prueba se vaya por otro lado, o que el buje esté sucio. Si nosotros nos garantizamos de que el buje está sucio y que la corriente no se está circulando superficialmente por el buje,
¿sí? La otra opción es que es un aspecto constructivo, como por ejemplo la presencia de pantallas electrostáticas, y ahí no podemos hacer más nada. ¿Okay? Esa es la respuesta a la última consulta. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl. Gracias también, Gerson, por apoyarnos con las preguntas aquí. Debido a tiempo, vamos allá a pasar a cerrar la sesión. Nada más que agradecerles a ti, Raúl, a Roberto, que ya tuvo que irse, y a ti, Gerson, por estar con nosotros, por este increíble webinar. Estuvo muy, muy lleno de información muy importante, y también a nuestra audiencia por acompañarnos. Y nada más recordarles que por favor nos ayudan llenando la encuesta, ya que con la misma nos ayudan a mejorar nuestros webinars, a saber también qué temas son de interés para ustedes. Y ahí también ustedes nos pueden indicar si es que desean una copia de la presentación, o si desean hablar con algún especialista técnico, si desean una cotización de algún producto en específico. Así que por favor ayúdenos llenando la encuesta, y cualquier otra duda que tengan o comentario nos lo pueden enviar directamente a nuestro correo electrónico csawebinars@meger.com. Por mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito resto de su semana. Por favor, despídanse, compañeros. Bien, me toca mi turno y después lo dejamos al anfitrión. Sí, bueno, un placer, como dije, como decía la presentación, estar con ustedes. Espero que el tiempo que han dedicado a la presentación les haya servido para aclarar algunas dudas, despertar inquietudes, y que, bueno, nada, será hasta la próxima, y bueno, que pasen un excelente día. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Raúl. Gracias, Roberto. Gracias, Daniela. Gracias a todo el equipo Meger y a todos los asistentes. Esperamos verlos en el Summit. Muchas gracias por su tiempo. Así es. Gracias y hasta luego. Voy a proceder a cerrar la sesión.